Dicen que hay un sendero oculto que te lleva hacia el conocimiento. Dicen que quien tiene el valor de recorrerlo podrá desvelar todos los misterios. El sendero está plagado de historias de lo imposible. Criaturas luminosas, objetos de poder, magia, luz y oscuridad. Si eres uno de esos caminantes, has llegado al lugar correcto. Aquí comienza Sendero Arcano, presentado y dirigido por Tina de la Rúa y Pablo Jardón. Bienvenido, bienvenida caminante a Sendero Arcano. Soy Tina de la Rúa y vamos a comenzar este segundo programa, este segundo paso en el sendero. Y bueno, quiero saludar a mi compañero Pablo. ¿Cómo estás? Hola Tina, ¿qué tal? Saludos a todos los caminantes y hoy tenemos lo que creo que va a ser el programa más especial que vamos a hacer. Por muchos motivos. Primero, porque hoy tenemos unos invitados que son para mí parte de mi familia, tanto en la entrevista como en la primera sección que se estrena hoy. Y para finalizar tendremos un relato también de una persona muy querida por mí. Así que creo que va a ser el programa más completo de todos, el más especial sin lugar a dudas. Y antes de nada, este fin de semana hemos pasado un fin de semana maravilloso y queríamos mandar un saludo especial a Enrique Chazarra, a Gorka López de Muniain y a Isabel Mellén, porque han organizado una ruta que... ¿Cómo ha sido la ruta, Tina? Bueno, la ruta ha sido impresionante. Tuvimos la suerte de ser un grupo muy reducido y la verdad es que ellos se han volcado tanto en cariño como en conocimiento. Hemos visitado lugares que estaban programados dentro de la ruta como lugares que no estaban programados y que por su sorpresa y peculiaridad y al ser sitios realmente tan especiales nos han marcado profundamente, tanto a nivel de experiencia como a nivel de corazón. Así que me alineo contigo en mandarles este saludo y bueno, la ruta es que ha sido brutal, espectacular. La verdad es que ha sido muy emotiva también, a pesar del mal tiempo, porque nos hemos mojado bastante, pero le ha dado ese plus. Casi le daba un toque mágico, la lluvia. Sí, le ha dado un toque más especial todavía y poder conocer en persona a Gorka y volver a ver a Isabel y a Enrique y a su esposa Ana, que también es una persona maravillosa. Sí lo es. Ha sido un fin de semana muy, muy completo. Así que, antes de nada, reiterar las gracias a esas maravillosas personas. Y como dije antes, pues hoy tenemos a dos personas que son muy especiales para mí, que considero parte de mi familia y no me imagino ya la vida sin ellos. Y quería presentar a Vicente Gómez y a Rosa Sandonís, que nos van a traer un proyecto en el que se han embarcado, que se llama Thematic Blind, y a ver qué nos cuentan. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Encantados de estar aquí con vosotros. Pues encantadísimos. Es un placer que nos hayáis invitado a este Sendero Arcano. Para nosotros sí que es un placer, nos encanta teneros aquí
Y la pregunta primera que quiero hacer es a ti, Vicente. Vicente, ¿quién eres tú? Todavía me estoy descubriendo, supongo que como casi todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, soy bastante curioso y bueno, pues la vida al final me llevó a darle la vuelta a la discapacidad, a la ceguera y tratar de ver el lado positivo, ¿no? Y bueno, como no lo encontraba en la vida rutinaria, pues tuve que buscar otros senderos. ¿Y quién es Rosa Sandonís? Pues yo soy una buscadora de realidades. Como mi realidad se me quedaba pequeña, dije, a ver, ¿qué hay por ahí? Y aquí estoy, con Vicente buscando realidades. Y tenéis ahora un proyecto, me parece que se llama, si mi inglés me lo permite, Thematic Blind. ¿En qué consiste? Bueno, Thematic Blind parte, bueno, en principio Thematic Blind es la temática es el estudio del sonido, ¿no? Como tal, y Blind es, pues, es ciego en inglés, pero quiere representar un poco más como aquello que suena o que nos resuena o que oímos y que no podemos ver. Entonces, hicimos hacer ese juego, ¿no? De palabras entre lo que no se ve y percibimos y nos hace vibrar y movernos y resonar a otras personas y con nuestro entorno. Y bueno, y ahí empezamos con ese proyecto. ¿Qué engloba este proyecto? Pues tiene muchísimas cosas, ¿no? Desde la visión intuitiva, que es una serie de formaciones que estamos impartiendo a personas mediante una serie de ejercicios y trabajos, con un antifaz puesto, pues les hacemos que en principio confíen en sí mismos, activen esa intuición y bueno, pueden empezar a llegar a ver colores, formas, leer libros, moverse en espacios, pero principalmente empodera a la persona y le hace confiar en sí mismo. Y es una herramienta muy, 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 muy brutal porque en mi caso, al ser ciego, se me olvidaron los colores, lo que veía de pequeño se me olvidaron los colores, se me olvidaron las formas. Y a través de estos ejercicios y de este juego, porque nos encanta jugar, pues llegué a volver a ver colores, a reconocer formas, a montar a caballo, montar en bici, dentro siempre de un control por los demás, porque dejar de usar el bastón en espacios muy controlados y lo llevo últimamente, generalmente llevo el bastón o algo que me identifique como ciego para que los demás me vean. Es curioso. Y entonces en este trabajo pues yo hago la parte más, digamos, emocional de acompañamiento, de romper esos prejuicios que la gente tiene y cuando ve a un ciego que se mueve, ¿no? Con cierta ligereza. Y Rosy, en este caso, Rosa es, bueno, pues la que hace la parte también más técnica a la hora de elaborar diferentes pues, respiraciones, meditaciones. Eso. Y luego hay, pues, un montón de pautas. Las creencias limitantes. Uh-huh. Y ahí estamos, en ese proyecto. Luego hay muchísimas cosas más. Hacemos muchas más cosas que podemos contar de dónde partimos y dónde nace todo esto, porque es el origen principal y el motor de nuestra vida actualmente. Claro, porque acabamos de nombraros, Vicente Gómez, Rosa Sandonís, nos habéis contado un poquito quién es cada uno, dónde estáis, pero ¿de dónde venís cada uno? Por ejemplo, Rosa, ¿de dónde vienes? Yo vengo como si fuera Santo Tomás de Aquino, no me creía nada. Tenía que tocarlo para poder creer algo y de ahí el buscar otras realidades, porque claro, al estar casada con Vicente traía sus realidades y yo no me las creía. Entonces, claro, para mí era como, ¿qué hago? ¿Le trato como a un loquito mío, pobrecito, yo te quiero de todas formas? Que también puede ser un poquito. Ahí está. O venga, vamos a ver. Entonces, en el momento que me quité esa creencia limitante de que soy más que un cuerpo físico, dije, ahí va, aquí hay más. Pues vamos a jugar. Y la suerte que tengo es que tanto a mí me encanta jugar de toda la vida, como ahora estoy jugando con Vicente a seguir descubriendo cosas infinitas y de todo lo que somos capaces de hacer como humanos. Qué interesante. Me gustaría que me contaras más, que nos contarais más sobre esto que ha apuntado Vicente al principio, de esa enseñanza que hacéis a las personas de descubrir tanto una realidad interna como externa sin utilizar la vista, ¿no? Porque creo que ese antifaz, ¿no?, señala como que hagáis ese sentido para que la persona se pueda abrir al descubrimiento de otros sentidos internos y externos.
¿verdad? Sí. Lo primero que haces cuando tú te acercas a una persona que tienes enfrente, automáticamente sale una programación que tenemos que es el juicio. Pues una persona por su pinta, por su vestimenta, su pelo, lo que sea, y ya te haces tu cerebro ya rápidamente crea una imagen de esa persona, pues debe ser tal o cual, o debe tener o debe de no tener, ¿no? A quitarte ese primer prejuicio te quitan un sentido y, no sé, automáticamente como que el ser necesita esos 5, el quinto sentido, o el que está ahí, que se queda es la intuición, y es la que se activa al tapar los ojos. Además favorecemos que segregar más melatonina para activar esa conciencia alterada, como entrar en una fase no de sueño, pero sí inducimos a esa relajación que tenemos cuando vamos a dormir. Lo del antifaz es principalmente por eso, para activar eso, ¿no? Durante el día intentamos ya a la gente ir educándola un poco para que haga ejercicios o juegos de crear serotonina, para que es el precursor de la melatonina, y para que eso luego se active al poner antifaz sea rápidamente. He de decir también que en el caso, por ejemplo, de los niños es súper automático. Los niños, sorprendentemente, en una o dos sesiones, o algunos según se ponen antifaz, ¿vale? Te dicen, no, usted tienes en la mano un cuento que tiene una cara dibujada de tal o cual personaje. Y dices, vale, o sea, los niños no tienen filtro y eso nos lo enseñan continuamente. A los adultos nos cuesta a veces un poco más. Pero eso empieza por ahí, empieza por romper ese tipo de prejuicios, y luego hacemos una serie de ejercicios y meditaciones en las que se le va a la persona guiando, preguntando determinadas cosas y nos va dando claves de dónde están esas limitaciones, y nosotros con juegos y con ejercicios diferentes, pues con cartulinas, con fotos, con texturas, con diferentes cosas, les vamos desbloqueando inconscientemente esas cerraduritas que vamos teniendo las limitaciones, y el cerebro es como que se expande. Pasamos de un cerebro compartimentado a que sea un poco como más de cristal, y que tú seas capaz de, a través de esas cortinillas de cristal, ver lo que está al lado y verlo en todas las dimensiones posibles, según vas rompiendo esas limitaciones. Es sorprendente cómo la gente mejora su entorno, y claro, cuando tú mejoras por dentro, toda esa intención, todo ese trabajo que tienes personal resuena por fuera y todo tu entorno cambia, evidentemente. Y para llegar a toda esta información, también quiero saber de dónde viene Vicente. Bueno, yo nací con una ceguera parcial, veía bastante bien, pero de pequeñito siempre he tenido una serie de, pues supongo que mucha gente, ¿no?, que se ve identificada con esto, pesadillas, sueños, cosas que veía que no podían comprender. Mis padres me llevaron a un internado porque no quedaba otra forma de estudiar en esa época que irme a un colegio de la ONCE en este caso, y yo en un colegio muy antiguo y donde rehabilitado, entonces yo veía muchas cosas, no podía dormir y no entendía, y lo pasaba muy mal. Mis padres, afortunadamente, y lo digo con toda tranquilidad, decidieron no medicarme y utilizar pues métodos, pues psicólogos, psiquiatra, a ver qué le pasaba al niño que tenía pesadillas, que veía cosas que no comprendía. Y un momento en mi vida en que era terror. Yo no podía dormir más de noches seguidas, no podía, iba a sitios y veía cosas que no entendía, interactuaban conmigo. Cuando yo lo negaba, aquello de alguna forma, durante mi descanso, pues me sometía a lesiones y tenía heridas. Cuando conocí a Rosy, empezamos a dormir juntos, a compartir vida. Y ella me había levantado anoche gritando, movía las manos, hacía gestos muy extraños, yo me asustaba mucho. Y cuando nació nuestro hijo, ocurrió algo parecido, y una noche yo me levanté de la cama y me acuerdo que yo veía a mi hijo chillando encima de la cama de pie, y yo le decía, me decía, papá, digo, sí, hijo, sí, la estamos viendo los dos. ¿Qué quieres que hagamos con ella? Y yo me armé de valor en ese momento y dije, venga, hijo, ¿qué hacemos? La echamos. Y aquella señora mal encarada que estaba de alguna forma intentando comunicarse con mi hijo, pues se fue. Rosy decidió que hiciésemos un viaje más adelante de misterio, que fuimos, bueno, empezamos por Belchite. Dije, Belchite, a lo grande. Si yo oigo una psicofonía y no duermo durante un mes. Y decía, pues esto de Belchite... Tenía que escuchar yo solo las psicofonías, le daban miedo. Y yo como Es el buen sitio para empezar, sí. Me pasé toda la visita con los ojos tapados así en el viaje, pensando que con los ojos iba a ver algo, ¿sabes? Pero aquello estaba ahí. Y cuando acabamos la visita dije, vale, genial, ya acabó toda la visita con mi grupo de amigos, los que estábamos un grupete muy majo. También estaba, Pablo lo conocimos después también estas andanzas nuestras. Y en Cantabria, sí, en uno de estos viajes también de estos. El viaje de Cantabria. Sí. Y cuando salí de Belchite ya me iba saliendo y de repente se me representó, porque visualmente no, ya lo contaremos más adelante si queréis, no lo llego a ver ahora ya, pero esa energía que se comunica, busco la forma de hacerlo de otra forma que no era visual, y es de una forma mental, incluso a veces es casi física, que llegas casi a tocar, ¿no? Esa energía depende cómo se quiera manifestar. Y vi una niña y un padre que caían desplomados a la orden de suéltala, y oí un disparo. Entonces yo salía y me preguntó una persona, ¿la guía has visto algo? ¿Has visto que estás bien? Dije, no, me sentía como mareado.
Digo, no, ya me preguntó el guía, digo, nosotros, que era Nacho Navarro en este caso, ¿qué has visto? Digo, he visto una niña que le disparaban y el padre también. Entonces la mujer de la guía que iba con nosotros limpió la acera con mucha delicadeza y había debajo una cruz de la que dijo, sí, efectivamente aquí hubo esa tragedia. Ese viaje fue muy intenso porque fuimos a muchos más sitios, Canfrán, Villanúa. En Canfrán vi a una niña, Carolina, se llamaba curiosamente, vestía de una forma determinada que también di información de aquella niña porque yo empezó aquello como a moverse. Y yo tenía miedo porque el último día de ese viaje era la ermita de Orante. Y no había oído nunca hablar de esa ermita, pero algo me decía que aquello iba a ser brutal. Yo entré en la ermita, me asusté, lloré, me arrodillé, me pasó de todo porque digo, aquí me va a pasar de todo, aquí ya va a ser el final, aquí ya acaba todo. Y cuando intentaba salir por la puerta, algo me sujetó de los dos hombros, me sentó en la silla, me bajó, agachó la cabeza y me dijo, a partir de este momento acaba el miedo y sabes qué trabajo tienes que hacer. Salí de la ermita sin saber bien lo que había pasado. Y bueno, entonces en ese momento ya comenzó nuestro camino. Rosy dijo, tienes que hacer algo con esto, vamos a estudiar diferentes cosas. Empezamos con espíritas, preguntamos al grupo ETA, empezamos con terapias alternativas. Empecé con el Reiki porque era una forma de canalizar esa energía, buscaba una forma de canalizarla y me di cuenta de que cuando ponía las manos en una persona, si esa persona traía una información que yo debía transmitir de alguna forma con toda la humildad del mundo, pues estaba ahí. Y no podía separar esa parte de mí de la parte supuestamente de transmisor de energía como un hilo conductor sin más, con la pureza que tiene pues, cualquier terapia que imponga las manos a otra persona o cualquier interacción. No podía separar esa parte, con lo que tuve que dejarlo porque me resultaba a veces doloroso, porque yo veía casos muy dolorosos que no podía. Y a veces me insistían mucho esas personas que se acercaban a mí y lo que traían con ellas, acompañando, para que les dijese ciertos mensajes o les dijese, o simplemente decir, estoy aquí. No podía porque donde me estaban instruyendo me decían que lo que tenía que hacer era filtrar y tener mucha humildad y no dar mensajes a lo loco, era un poco aquello. Pues no, pues seguí estudiando relación mental con David Topí, conocí a Enrique Ramos, empezamos con sueños lúcidos y visión remota. La visión remota para mí fue un descubrimiento impresionante porque me llevó más allá de lo que yo pensaba y me ha dado una capacidad brutal para pues redirigir más energía de la que siento que tengo mucha y no sabía cómo canalizar. Me quedaba pequeño aquello que estaba haciendo en un principio. Los sueños lúcidos me han ayudado muchísimo. Y bueno, nunca dejamos de aprender. Hemos estado haciendo muchísimas cosas con Mayros, pues, flores de Bach. O sea, luego buscábamos también medicina alternativa. Y luego últimamente hemos hecho una última formación que es muy interesante, que es método Vibria con Iria Rajal, que es una base poniendo unos diapasones físicos en el cuerpo. La vibración que genera esos diapasones aplicada sobre el cuerpo y en diferentes puntos de acupuntura y diferentes bloqueos que se nos generan en el mismo, pues descontracturar, limpiar, armonizar. Funciona muy bien con niños con autismo y diferentes discapacidades, con personas que tengan muchísima ansiedad. Bueno, son herramientas al final, ¿no? Y bueno, y luego pues muchísimas cosas que hemos ido recorriendo toda España porque si yo tenía un sueño o veía algo que me resonaba, yo decía a Rosy, cariño, he visto esto y esto y esto. Y decía, bueno, pues vamos a ver qué pueblo es este. O estar en sitios que a ella se le ocurrían y yo soltarme déjame que esto lo conozco. O sea, este tipo de experiencias hemos tenido muchísimas. Y claro, pues como decía ya antes, pues nos hemos juntado dos hiperactivos de la búsqueda y ahí estamos en este camino maravilloso que Dios me ha regalado tener a mi lado una compañera y unos amigos como vosotros también que me ayudáis y nos acompañáis en todo esto. A mí lo que me parece más fascinante y digno de admiración es que cuando te diste cuenta de ese don, o no sé cómo llamarlo, no lo rechazaste, no lo intentaste evitar, sino que lo interiorizaste y ahora lo usas junto con Rosy para ayudar a otras personas. Yo sí digo, al contrario de otras personas, que sí soy medium. Me ha tocado esto, llámalo don, llámalo como quieras, es una responsabilidad muy grande, pero sí pasé mi miedo y al final la fuente, Dios, el universo, quien esté a nuestro lado para irnos acompañando, cuando me negaba a hacerlo, me daba los golpes más duros. A nivel emocional, personal, físico. Yo hoy me despertaba y me decía, Rosy, oye, tienes la espalda llena de heridas, o las piernas, o ¿qué ocurre? Se ha despertado con muchísimos arañazos. Yo negaba esa realidad mía. Entonces, gracias a ella, a decirme, confía en lo que te está ocurriendo,
Y luego a vosotros, o sea, Pablo, a Carolina, Alberto, amigos, a Tina, o sea, gente que habéis estado conmigo acompañando el camino, que yo he dicho, oye chicos, yo aquí percibo que puede haber esto, y luego corroborando, o ir a sitios donde no sabíamos dónde estaba, yo no lo conocía, y ver cosas que habían ocurrido, y decía, bueno, entonces esa ayuda, ese refuerzo, ya no por engordar ese ego, sino porque necesitaba acompañamiento, porque me desbordaba, y hoy en día hay ocasiones en las que me veo saturado y cojo el teléfono, me leo un libro, tal, intento evadirme, pero que yo siempre acaba volviendo como diciendo que te estás distrayendo, que te distraes y te pone cosas a veces, y bueno, ya sabéis vosotros, contra más te niegas y más consciente eres de lo que ocurre y a sabiendas de lo que eres o tu capacidad o lo que tienes que hacer en la vida, te niegas, más grande te la da. Entonces he decidido que, bueno, voy a caminar y cuando algo viene digo, por favor, ¿me lo puedes dar a poquitos? Que es que cuando me lo das muy grande me cuesta bastante digerir. Como la historia de Jonás, ¿no? Que se escapa cuando Dios lo llama, que no quiero, Dios lo sigue llamando y al final se termina metiendo en un montón de líos. Hay que sacarlo de la barriga de la ballena hasta que por fin acepta que esa llamada, ¿no? O sea, da igual lo mucho que corras, que cuando tienes una, no sé si llamarlo misión, o puede que sí, que tienes que cumplir algo en esta vida, por mucho que corras en dirección contraria, te va a alcanzar. Porque te puede estar esperando detrás. Te digo, voy para allá, que al final... Y te toca hacerlo, o sea, no te queda más remedio que hacerlo. Es que si lo eliminas de tu vida, estás eliminando una parte de ti. Porque eso también es Vicente. Vicente es el que se pone a cocinar y se pone a pelar cebollas y de repente, como no que la piel está ahí, te echa un trozo de piel de cebolla a la comida, pero Vicente también es el sensitivo que recibe esos mensajes. Entonces, si lo elimina, está dejando de ser Vicente, porque Vicente es ese todo. Entonces, no hay que permitir nunca eliminar una parte de nuestro ser. Como podéis ver, tengo aquí cuando se me olvida, me despisto, no me hace falta que el universo me dé nada. Ya viene ella y me dice, venga. Guantazo cósmico. Guantazo cósmico y a trabajar. Y la verdad es que si no hacemos más cosas o no ayudamos a más personas, primero que a veces no podemos, porque muchísima gente nos contacta y nos llama y nos pregunta, ¿no? Y qué podemos hacer. Y es porque pues, no sé cómo deciros, chicos, porque yo no quiero que al final me coma el ego, porque es inevitable que al final, si tú te sale todo, venga, sí, que vas, es verdad, esto ocurre, aquí estoy bien, ayudo a uno, a otro, enriquece mucho ayudar, pero está siempre el ego ahí asomando la patita diciendo, venga, un poquito más que salgas en la tele. ¿Sabes? Y ahí ya, venga, no, que te eso no lo queremos. Y no queremos, ¿sabes? Yo diré en tu defensa, Vicente, que con la de veces que has acertado cosas en el momento, de cosas que se han descubierto a posteriori de que tú las hayas dicho, el ego no es una de tus mayores defectos. Te agradezco un montón. Gracias. Lo que sí que es gracias. la mayor de mis defectos es que, bueno, si se puede considerar defecto, es que cuando de repente siento que estoy cómodo y disfruto y veo que lo que ocurre es desde el amor y desde la humildad, es pues cuando estoy con gente como vosotros o con mis amigos y es como me siento arropado. Viene mi equipo, vienen mis amigos, no estoy solo y aquí sí que se puede dar y puede fluir. Y se contagia a otros, ¿eh? Y lo hemos visto. Hemos visto que hay personas que tienen esa capacidad medio asomando y estando cerca de una persona que a lo mejor lo tiene más activo o trabajamos más con ello, ayuda a que también el que está al lado se quite esa venda. Yo he de decir, como digo siempre, que soy bastante corcho a nivel de notar, sentir, y con esta persona, con Vicente, con esta persona maravillosa, he llegado a tener coincidencias muy extrañas. Tú sabes que tú y yo a veces pasamos semanas sin hablar, sin escribirnos, y luego pasan coincidencias como que tú me escribes una palabra que luego me reconoces que no sabes por qué te dio por ahí, y a partir de ahí pasan cosas maravillosas. Tú me llegaste a escribir, ¿qué me escribiste? Orante. Sí, por ejemplo, sí, orante. Y Pablo dice, joder, estaba yo pensando que tenía que ir y no sé qué, pero es para mí o es para ti. Digo, no sé, Pablo, ve tú.
O sea, ya tengo bastante con lo mío. O sea vente conmigo y tal. Y algo se nos lo fue posponiendo. Yo no pude ir y tenía que ir Pablo. Y tú y yo hemos hecho muchos juegos. Tú eras una persona que tenías miedo a la oscuridad. Sí. Por ejemplo. Y una práctica de las que hacemos en Misión Intuitiva y en muchas de las cosas que hacemos, por ejemplo, o que nos ocurren, es que intercambiamos los sentidos para que la gente pierda ese miedo a la oscuridad. Sí, yo reconozco que en Navarra, en una de las nuestras casas rurales, me ayudaste mucho a saber, por lo menos interpretar eso que yo creía que veía que podía ser algo negativo, realmente lo estaba convirtiendo yo en algo negativo. Que no tenía nada de negatividad ni de oscuridad, sino que mi mente lo estaba convirtiendo en eso por mis miedos propios. Le ocurre a mucha gente eso. Cuando a veces nos llaman por algún caso de alguna persona que tiene... En mi casa se mueven cosas, en mi casa pasan cosas, veo sombras, percibo no sé qué. Un porcentaje muy alto, no me atrevo a decir cuál, pero bastante, está generado por nosotros mismos o por el entorno y lo que hacemos y los pensamientos que emitimos y se queda impregnado ahí como una baba en las paredes y en los muebles y en todo. Y tú a veces entras a casa y nos pasa a cualquiera que, aunque no tengas... Todos tenemos la percepción extrasensorial, en mayor o menor medida activada o desactivada o a medio gas, ¿no? Pero tú entras en una casa en la que no has estado nunca y dices, uff, qué incómodo estoy aquí, sin saber por qué, y no hay nada paranormal, ni hay nada que no se pueda explicar, sino esa energía que se ha generado de la misma convivencia de las personas y se queda ahí como algo que hace daño, que molesta. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, la mayor parte de las veces que ocurren cosas así es eso, provocado por nosotros mismos. Entonces, el miedo selectivo a la oscuridad, o como el de muchas personas, a veces es esa sombra que nos da respeto, abrazar, porque pensamos que si la abrazamos y la admitimos nos va a dominar, nos va a absorber como Sauron, yo no sé. Al final hay que permitirla porque forma parte de nosotros, igual que decía antes Rosy, y cada fragmento de nuestra alma que vamos desperdigando por ahí haciendo diferentes acciones o en sitios que nos emocionan y nos sentimos bien, hay que ir reagrupando para seguir avanzando y otra vez esparcir y reagruparse. Estamos continuamente sembrando, recogiendo. Y lo de las sombras es una parte muy importante que la gente se atreve a decir. O sea, no nos atrevemos a reconocerla. Sí, hombre, sí es un proceso. Es un proceso nuestro, es parte de ti. Abrázala para que pueda haber luz. Si no, es imposible. Son necesarias para poder seguir avanzando. Uh-huh. Me llama mucho la atención esto que habéis contado sobre terapia con sonido de Cinetic Blind. Y me gustaría que me contarais un poquito más sobre esto. Es cierto que a mí me habéis puesto los diapasones en algún momento y son increíbles. Me gusta mucho esto que contáis, el tratar de poneros al servicio de la sanación de otras personas, ¿no? Entonces lo hacéis a través del sonido, lo hacéis a través de la meditación, de respiración. Contadme un poquitito más cómo trabajáis con el sonido. Pues es fácil. A ver, lo más importante que está en nuestro día a día, diario, absolutamente nos rodea, son los sonidos. Están los pájaros, están los coches, están los semáforos, cualquier reloj, cualquier cosita, nuestra respiración, nuestro aliento, todo emite un sonido. Todo, absolutamente todo. El pestañear está emitiendo un sonido. Te haces una cosita en el pelo, está emitiendo un sonido. Entonces, todo es sonido. Al final estamos rodeados de sonido. Ya no solamente eso, la Tierra está girando y está emitiendo un sonido. La Luna está ahí arriba y también está emitiendo otro sonido. Todo el sistema terráqueo, todo el universo es sonido. Si yo ahora te cojo un diapasón y con una frecuencia concreta, en este caso para el cuerpo, por ejemplo, utilizamos la frecuencia del OM. Es una frecuencia muy bajita que te ayuda a relajarte. Gracias al diapasón podemos trabajar dos cuerpos. El cuerpo físico, puesto que te pongo en contacto con tu cuerpo físico, el diapasón, pero a la vez está emitiendo ese sonido y te está trabajando en el cuerpo etérico. Entonces, está ayudando que a través del cuerpo físico te relajes, puesto que estoy tocándote un punto de acupuntura para relajarte, para lo que tengas que trabajar, pero el etérico también está recibiendo todo el rato ese sonido, que es un OM. La frecuencia del amor te relaja. Qué bonito, porque el sonido es vibración, ¿no? Es totalmente. Energía. Eso es todo el rato vibración. Y al final nuestro cuerpo es agua. Pues esas frecuencias de agua, si estudias un poquito a Yamamoto con el agua,
todos esos dibujos preciosos que se estudian en cimática, Sí. de ahí nuestro nombre de Cinematic, son los que se meten en nuestra sangre cuando metemos el diapasón. Entonces, y además genera esos dibujitos que Sí. vemos a veces cuando estudiamos la cimática y vemos que pones, por ejemplo, pues lo que hace cuando pones una onda de sonido sobre una plancha de agua o sobre cualquier superficie que tenga un líquido, cualquier historia, ¿no? Se ve esa forma. aunque en cotibetano tú le bates y empieza el sonido ahí a meter esa vibración, ese agua te está cogiendo unos dibujitos, pues ese dibujito es el que tenemos nosotros dentro también. Y luego hay una parte muy interesante de esto, por ejemplo, niños que tengan autismo, ¿no? El niño autista, dependiendo del espectro que tenga esa persona con autismo, admite o no admite diferentes comportamientos frente a él, ¿no? Pues una conversación a lo mejor le puede abrumar o un contacto físico le puede abrumar. Hay diferentes factores que influyen, ¿no? Lo que hace el diapasón en este caso, que como es una forma no invasiva porque es sonido y el sonido entra como si fuese con sutileza, va capa a capa y no le abruma, sino que entra en su espacio, en su desorden ordenado interno, mental, físico y etérico, y no le toca. Entonces tú se lo pones primero a distancia y si el niño o la persona con autismo lo admiten, porque desgraciadamente hoy en día estamos viendo muchos adultos que les aparece autismo tardío a los 30, 40 años, es curiosísimo esto, pues si te permite y le atrae, generalmente les suele atraer al 95% de la gente, les atrae, autistas les atrae, cogen el diapasón, se lo pones en el cuerpo y es como una droga buena. O sea, les genera una armonía dentro de esa armonía porque no les invade. Entonces, estamos viendo, junto con nuestra profe, que lleva años con niños con diferentes grados de autismo y diferentes discapacidades, incluso con algunos con hiperactividad o agresividad, cómo les calma y cómo les armoniza de alguna forma, ¿no? Lo interesante sería que esto se pudiese dar en muchos centros, en muchos colegios o niños o centros donde haya personas con discapacidad y se pudiese implementar porque es una herramienta más. Luego, a nivel fisioterapéutico, funciona muy bien como complemento, como herramienta complementaria, no como uso médico nunca. Después de un masaje descontracturante, por ejemplo, pues a nivel, este sería un masaje relajante porque recorre todo el cuerpo. Hay una serie de herramientas que se utilizan junto con el diapasón que son para trabajar más a nivel más grande en diferentes partes del cuerpo a nivel grande y luego puntos gatillo, hay algo más pequeño que se utiliza en esos puntos para desbloquear. Y hay una parte que es facial porque en la cara está todo el sistema nervioso del cuerpo y desde la cara se puede trabajar también mucho, el sistema linfático, muchísimas cosas. Y además, bueno, pues es una herramienta que para una persona que tenga discapacidad visual, que sea ciega, es perfectamente usable. Es decir, lo manejas, no te hace falta ver para manejar los puntos de acupuntura. Hay aparatos además que te los marcan porque a lo mejor somos más, no sé, me cuesta a lo mejor un poco más identificar algún punto, pero vamos, en la práctica. Pones el dedo en la cara, vas deshaciendo el diapasón y la persona ciega lo puede utilizar perfectamente. Por eso nosotros, a los fisioterapeutas ciegos, les recomendamos encarecidamente que lo usen como herramienta complementaria, por ejemplo. Qué interesante. Además, qué maravilla. Te dan ganas como ya de quiero probarlo, quiero sentirlo. Maravilla. Porque es una maravilla. Sí. Uh-huh. Vale, y ahora mismo se me viene a la cabeza el tema del sonido que estamos hablando. No sé si cuando vosotros vais, por ejemplo, antes nos decías, Vicente, que igual ibais a alguna casa que tenía algún tipo de energía, que vosotros igual podéis liberar. ¿Tú o vosotros liberáis o ayudáis a liberar esos lugares o esas personas con sonido o utilizáis otras técnicas? Lo que yo comprendí con el tiempo fue que no entendía nada. Es decir, siempre nos han hecho creer que lo que te encontrabas de frente a ti era una persona que estaba desencarnada, que se había quedado aquí atascada, imaginaros, en la escena, y que se quería comunicar y bueno. Yo veía, al principio me encontraba gritos, imágenes muy truculentas y con el tiempo me fui dando cuenta, después de una charla que tuve con María Jesús y con Juan Miguel, que son los que llevan el grupo Espíritas aquí en Madrid, que bueno, hay que estudiar todo un poco, ¿no? Sí. Y preguntándonos a unos y a otros si algún medio más por que conocía, dice, tienes que crear tu propio lenguaje. Entonces entendí que la forma de comunicarme con ellos era que yo les hiciese entender a esas energías que vienen de una forma violenta, que para nada lo era. Lo que ocurría es que al no saber comunicarse era como distorsionado, como si viniese desfragmentado esa energía hacia mí.
Y cuando empecé a mentalmente generar una comunicación muy básica, triángulo, círculo, cuadrado, cuadrado, era como casi jugar a una videoconsola, un videojuego. Y yo fui también creyéndome que ese lenguaje era el que tenía que utilizar, pues mi lenguaje automático se fue ampliando solo. Y ya llegaba energía como un poco más fragmentada, más organizada, y empezábamos a tener interacciones, hablando, escuchando. Y yo os digo desde aquí, y de mi experiencia personal, que yo jamás he podido mandar un alma a la luz ni a ningún sitio. Cuando están aquí, o están ahí en una casa, en un hogar, a veces están casi siempre de forma voluntaria porque están acompañando y esperando que esa gente acabe un proceso, un trabajo, algo que tienen que hacer, sobre todo intuyendo al que está al lado para decirle de alguna forma posible, en un sueño, como sea, o con una caricia en el pelo, o un gesto, o un me encuentro algo que me da un mensaje como habitante de esta tierra, y ellos favorecen que eso se dé, pues en ese caso es muy importante manejar ese lenguaje. Y con ese lenguaje lo sabemos hacer. Es verdad que a veces utilizo algún tipo de técnica pues de canto mónico porque necesito yo buscar el espacio, encontrar, pero casi es más bien para mí, para que yo me armonice para subir nuestra vibración. Y que eso cuando venga a comunicarse me encuentre a mí con las puertas abiertas y con humildad, y que me encuentre preparado para poder recibir lo que tenga que recibir. Hay que ver la versión Vicente con su flauta para comprenderlo, y ahí todo eso sube la vibración. Entonces, luego el trabajo es más bonito. Doy fe de eso. Y cantan incluso. Hemos estado Sí. en algún sitio que nos hemos encontrado que la gente que está allí, que se ha quedado en el sitio donde están, pues a mí me llegaba en forma de sonido. Oía una canción al fondo de aquella casa, yo entraba y le decía, Rosy, déjame que voy a la cocina y que hay una señora cantando. Y esa mujer está cantando y yo acababa con ella la copla. Por lo que estuviese cantando si lo sabía. Entonces esa forma de comunicarme ha sido que ella estaba cantando algo y yo me la sabía, cantaba con ella hasta que ella automáticamente miraba y me reconocía y era, ¿me estás viendo? Sí, pero si quieres seguimos cantando para que nos podamos comunicar. ¿Y te quedas? Sí. ¿Y estás a gusto? Sí, quiero esperar a mi hija o a mi yerno, lo que sea. Digo, pues mira, menos ruido porque se asustan. Y ahora estoy trabajando con niños. Una niña me ha llegado hace poco, pues porque esa niña percibía cosas y era de 3 o 4 añitos y al final pues tuvo una impresión en la que dejó de contar a la madre que veía cosas. Y entonces yo cuando me llamó la familia, no sé lo que había ocurrido, entonces le pregunté, digo, oye, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido alguien de la familia? Dice, es que mi hija veía un sombrero de pequeña, luego ese sombrero, vio una foto en una casa cuando tuvo 4 o 5 años y dijo, mira, este señor es el sombrero, y era el abuelo que ella no conoció, y dejó de hablar. Entonces digo, ¿quién ha fallecido? ¿Su padre? Y me dice ella, sí. La madre me contaba que sí. Digo, se ha suicidado, ¿verdad? Dice, sí. Entonces me decía, y mi hija no deja de llorar, que no quiere dormir, que está muy asustada, pero no me cuenta que. Entonces digo, es él. Hay que comunicarse con el padre. Pero como tu hija no va a querer porque tiene 8 añitos o 7 añitos y le da miedo, tendrás que hacerlo tú aunque no lo veas. Y cuando estés con tu hija en la habitación, cogerla de la mano y dices, mira, a tu marido, que ya no estaba con ella, se suicidó el hombre, diré, asustas a la niña. Primero, no te preocupes que estamos bien. Hazle saber que estás bien. Que esas muertes tan truculentas a veces nos descolocan y el alma sale tan desfragmentada y tan descompuesta de ese trauma. Cuando intentamos comunicarnos, vienen de una forma como un golpe. ¡Wow! Entonces te arrasan, te arrollan. Y a partir de ese momento empezó a comunicarse la madre, la niña la fue viendo, fue interiorizando ese mensaje, consiguió comunicarse como ella pudiese con su padre empezó a representarse. La niña contaba, veo un conejo grande y no me asusta, ahora es una fruta y no me asusta. O sea, ella veía imágenes que no eran truculentas y de esa forma le dice, papá, ya te puedes ir, estoy bien, tranquila. Y el padre le quería hacer saber que lo sentía, que se había ido y que les había dejado solo. Esa comunicación se ha ido dando y ahora nos comentaba la madre hace poco que la hija está perfectamente, está muy bien, está más tranquila y ha empezado a jugar a comunicarse. Seguramente cuando tenga 12 o 13 años, pues esto pasa con muchos niños y nos pasa a todos los adultos, se nos cierra o seguimos trabajando con ello y vivimos y entre comillas lo disfrutamos o lo aprendemos de ello. O sea que principalmente lo que hacéis es, más que ayudar a las almas que tanto se dice por televisión a avanzar, es de alguna forma que las personas que habitan en esa casa a que se comuniquen
y que estén como en paz unos con otros y no se molesten mutuamente, o se aprendan a comunicar para que uno diga que está bien porque se quedó por miedo a que su familia esté mal sin ellos. Uh-huh. O sea, que es más a aprender y a enseñarles a que estén cómodos ambos planos. Eso nos gustaría porque... Sí, así es. Pensa... Es que son distintas realidades, pero estamos todos conviviendo. Pues hay que aprender a convivir. Pensamos que todo el mundo tiene derecho. O sea, decir, esto está reservado para unos pocos que son súper medios y que eso... ¿Y por qué no podemos enseñar al resto que esa capacidad, como la intuición, está ahí en nosotros y puede hacer mucho bien? Es verdad que luego hay mucho que filtrar y mucha gente que, bueno, que se vuela al final porque ves que esto es verdad, que funciona, que tal, y te vuelas. Hay que tener ahí otra persona a tu lado, como tengo yo, que es mi ancla, y cuando empecé con todo esto, al principio, al tiempo de empezar a darle más fuerza a esto y más trabajar, que me costaba distinguir entre lo que tenía al lado si era real o no, porque era tan intenso que le tenía que preguntar, oye, si mira, hay una señora. Me decía, no, vale. Oye, aquí en el Carrefour hay un niño, decía. Sí, digo, vale, pues le voy a soltar porque pensaba que es nuestro hijo y es de otra señora. Entonces yo le soltaba al niño la mano porque sentía la mano. Hemos llegado a sentir, tú y yo hemos estado en Isla Pedrosa. Sí. Y hemos llegado a sentir como una persona nos tocaba y yo os miraba. Hace poco hemos tenido una experiencia en la que yo decía, ya viene, y lo sentía, o sea, o sentíamos todos esa energía, ¿no? Eso lo hemos vivido todos. Lo que hay que hacer es intentar comprender, porque hay gente que tiene miedo porque ve babosas, porque ve seres oscuros. Entonces hay que trabajar ese miedo, subir esa vibración, de ahí viene bien la música, y intentar encontrar formas de comunicarse con dibujos, con lo que sea, para que ese elemento feo se convierta en una cosa bonita porque comprendemos. Es como si yo te estoy hablando a ti en italiano y yo soy rusa. No nos vamos a comprender. Vale, pues vamos a buscar un nexo de unión, y la música, el sonido, las frecuencias son nexos de unión para que un ruso y un italiano se comprendan. Actualmente nos hemos comentado, bueno, también tengo un compañero de trabajo que se llama Alex Gómez Marín, que es un neurocientífico, con el que, bueno, descubrimos que, gracias a la visión intuitiva, porque es el que prologa el libro de Tania y Jordi, que son los de Intuitu, que son los que dan este tipo de formación de visión intuitiva. Nuestros profes. Efectivamente. Y Alex prologó el libro. Alex es un neurocientífico muy reputado, con muchísimas ponencias, conferencias y artículos, mogollón. Y Alex se interesó un poco por este caso mío, porque me conoció, me pareció maravilloso y dije, bueno, pues venga, a ver qué. Fui un poco con prejuicios, pero al final. Entonces él me contó que se habían diseñado los dispositivos que se pueden adquirir. Es muy complicado porque está dentro de la neurociencia y es para unos pocos, pero bueno, os explico un poco en qué consiste. Este es un dispositivo que se instala en muchos sitios en los que arroja unos algoritmos al aire y es como, vale, el símil es así de fácil. Lanzas una moneda al aire y te puede salir cara o cruz, ¿vale? La moneda cae a tu mano y vuelve en forma de cara o cruz. En ese trayecto de subida y bajada, de repente esa moneda le intercepta algo y te lo quita de la mano y no cae. Ahí ha habido una interacción de algo que no vemos y que ha frenado esa frecuencia que hay, esa caída de la moneda. Esto lo que hace este dispositivo es detectar esos cambios que hay en algo que no comprendemos. Se empezó a trabajar con personas que fallecían en las UCI de diferentes hospitales de Madrid, de las UBIs, quiero decir, y del SAMUR, y que veían que cuando la persona estaba viva se ponía el dispositivo junto a esa persona, generaba unos números aleatorios, X números, no ceros y unos de una forma determinada. Cuando fallecía paraba y después de fallecer seguía generando otros números muy parecidos, pero se seguía todavía funcionando. ¿Qué estaba interactuando ahí? ¿Es la conciencia? ¿Qué estaba trabajando ahí? Se generó una serie de dispositivos en todo el mundo, que tenemos unos pocos, que van a un servidor que analiza la conciencia global de todo el planeta y a su vez la conciencia local de personas que tengan alguna capacidad, que en un momento determinado trabajan o hacen o interactúan con algo y eso lo detecta y manda información así, porque están intentando averiguar qué es lo que hay, dónde está o cómo está o qué está, porque no tenemos claro. Es una forma de estar en la ciencia y en lo no científico, unificar, que creo que por ahí va el camino de esto, ¿no? Como, por ejemplo, las frecuencias de emising que hablábamos con Enrique hace unos días. Eso está entre la ciencia y lo que no es ciencia, es decir, que es un estado alterado de conciencia, pero que lo provoca una cosa científica que son frecuencias de sonido binaural, ¿no? Por ejemplo.
En este caso es algo parecido. Entonces esto es muy interesante porque yo cuando empecé a trabajar con Alex hacíamos visión remota, hacíamos diferentes formaciones, me escondía objetos por casa o en su propia casa que está a 400 kilómetros de la mía y me decía, venga, mañana te voy a enseñar una foto, ¿cuál va a ser? Digo yo, esta. Yo le escribía la foto y a la semana siguiente me decía, tío, esta foto es... Que vale, ¿qué está interactuando? Pues y dijo, un día voy a casa y te pongo el aparato y a ver qué pasa. Y el ordenador se volvía loco, disparando frecuencias. Y no había nada importante, era mi energía en casa y cosas que pasan a veces por allí y que intentan comunicarse y yo estoy trabajando ahora o no. O ahora sí puedo comunicar, ¿no? Y ese día permití, porque necesitábamos probar eso, algo pasó, afortunadamente, porque esto no es cuando yo quiera abro la puerta y viene aquí mi abuela a decirme, cariño, que estoy bien. No, esto no funciona así tampoco, ¿no? Y vino, tuvimos suerte y pudimos comprobar. Entonces, estamos haciendo experimentos con eso para ayudar a personas, pues, por ejemplo, que se puedan comunicar, ver dónde está la conciencia, qué está generando, cómo afecta al universo, al planeta, vaya a ser más casero, al planeta, cómo afecta nuestros estados alterados de conciencia cuando hay un evento catastrófico como una guerra, cualquier evento genera unos picos. Una meditación grupal. Eso. Que se hacen a nivel por ejemplo, cómo afecta. En ese aparatito se ven distintos colores. Y te va diciendo que algo está ocurriendo. Entonces sí, conocía de este estudio que estáis hablando, del que estáis hablando ahora mismo. Es muy interesante. Me gusta mucho la utilización de la neurociencia y de la física cuántica a la hora de abrir puertas a la comprensión de todos estos fenómenos que siempre nos han parecido como magia o como algo esotérico y oculto, y que, sin embargo, la ciencia paso a paso cada vez va desvelando, va corriendo esos velos, ¿no? Y nos acerca más a la comprensión de que el ser humano es energía, de la conciencia, esa conciencia que puede superar el momento de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? De todo esto que nos estáis contando ahora mismo, y es muy interesante que tengáis esa formación también desde el punto de vista de lo que nos estáis hablando, ¿no? De la neurociencia y de unos aspectos más, pues eso, científicos, si se puede decir, entre comillas, que nos abran más la comprensión a todo este tipo de cosas que realmente son alucinantes, ¿no? Porque sí que es cierto que puede ser que todo el mundo lo tenga, pero cuando vemos a personas como vosotros, wow, es que es otro nivel. Es otro nivel, claro. Por una parte, la incredulidad nuestra, no mía. Sí, porque yo no me creía nada al principio. La primera era yo. Yo decía, o me metes ciencia o yo no me creo nada de esto. O sea, sí. Entonces, claro, de ahí empezamos a investigar y a estudiar tantísimo. La prueba empírica, ¿no? Sí. Y luego primero desprogramarnos muchísimo, quitarnos muchas creencias. Y sobre todo, lo que digo siempre, y me parece lícito, quiero decir, con todo el amor del mundo digo esta frase, hay gente que necesita, sabiendo, o sea, sin saber, que le pongas un cuenco encima, le hagas una sesión de sonoterapia para sanar algo que tiene interiormente, y hay gente que no la necesita, no necesita nada. Y estas son herramientas que hemos ido adquiriendo porque hay personas que necesitan ver algo físico que les ayude a reconducir algo que tienen dentro, pero lo que muchas veces nos ocurre es que cuando alguien viene a vernos por algún tipo de terapia, pues con cuencos o diapasones o reiki o lo que necesiten, entran por la puerta de casa y yo les miro, les toco, les abrazo, digo, si tú ya vienes sanado. Si tú ya vienes sanado, pero bueno, vamos a hacer la sesión porque lo pienso, ¿no? Vale. Para que tú te quedes tranquilo como que ya has hecho el trabajo, pero ya vienes con la motivación. Cada uno se hace su propio trabajo. Si en el momento que decidiste venir a hacer la sanación, o viniste, sí, a hacer un trabajo, a mirar por ti, a amarte, a cuidarte, en ese momento ya el trabajo ya estaba hecho, porque lo has hecho tú, nosotros no hacemos nada. Pero me encanta, claro. Lo que hemos ganado muchísimo ha sido abrazo. El contacto físico, que es, yo era una persona que me llegaba aquí al semáforo y me decía, le cruzo, tío, a mí no me toques, señora. que no, a mí déjeme. Oye, pues ahora viene alguien y casi que me acerco y digo, ¿me puede cruzar? Aunque ya sé dónde está, pero me puede cruzar y oye, pues me gustaría contaros una cosa si puedo sobre... Claro. Es una de mis batallas, soy el abuelo cebolleta. Me encanta, claro, cuenta. Pero esto tiene que ver mucho con el tacto y con lo de confiar, ¿no? Hace un tiempo yo estoy en un coro, porque me gusta mucho cantar y tienes un vozarrón. Bueno, hago lo que puedo. Un coro se llama Coro de Voces Graves de Madrid y ensayaba en la zona de Madrid y
me acuerdo que lo cambiaron la sala de ensayo y no lo conocía. Dije, Rosy, bueno, vamos unos días antes y me enseñas la ruta con el bastón y tal, y así me lo aprendo, ¿no? Bueno, y fuimos y lo aprendí. El día que me tocó ir allí a esa zona, iba solo y estaba junto al Calderón y me acuerdo que había partido la Leti y se cambió todo, lleno de puestos, y dije, joder, ¿cómo llego yo al sitio este? Y digo, bueno, pues a unas malas voy rodeando por aquí, me inventé en mi cabeza una ruta alternativa y dije, venga por aquí. Y cuando de repente empecé a andar y no llegaba a ningún sitio, empecé a oír coches a mi izquierda y bueno, en esto que apareció un señor delante de mí, señor que yo físicamente lo noté cerca, y me dijo, ¿dónde vas, hijo? Digo, pues es que me voy a Paseos Melancólicos, pero me he perdido y no sé cómo bien. Y dice, venga, ven, que yo te acompaño, que te has metido en la M30. Ibas por el arcén de la M30. Y digo, Wow. ostras. Pues ese hombre le cogí el brazo, llevaba un abrigo viejecito, como con tierra, sucio. Y dije, bueno, pues una persona una persona que está sin techo y tal. Bueno, pues luego tomamos un café o un bocadillo, lo que sea, y le agradezco muchísimo que me ayude. Nada, no se preocupe usted, déjeme aquí donde pueda, que yo ya en la acera y tal, yo me busco. Y dice, no, yo te acompaño hasta allí. Iba andando con él, iba hablando yo, iba contándole pues que iba y me dijo, ¿dónde vas, hijo? Yo voy a un coro, tengo un señor así mayor, voy al coro a ensayar y tal, yo contándole mi película, como no me gusta hablar, pues. Y de repente dice, venga, ya estás aquí en la sala. Dije, ay, gracias. Y cuando fui a girarme a darle las gracias, ese brazo no estaba en mi mano. Entonces venía enfrente de mí en la calle dos amigos del coro, dos compañeros. ¿Qué haces hablando solo? Digo, que no, vengo solo. Venía con un señor hablando así como con un abrigo, como mayor. Me dice, no, si venías solo todo el rato con el bastón y venías con la mano así como sujetando algo, pero ibas solo. Y llevaba la mano y yo tocaba el abrigo, olía la tierra, todavía estaba en la sala de ensayo, me metí en la sala de ensayo y me hacía así las manos y me decía, director, ¿estás bien? Digo, que me huelen las manos a tierra. Que me huelen a hierba, como a campo, a algo familiar, pero no identifico lo que era. Yo llegué a casa esa noche y se lo conté a Rosy, me ha pasado esto. A la semana siguiente en el metro una señora, físicamente a mi lado, me coge el brazo y dice, ven cariño, digo, sí voy a hacer el intercambio aquí, pero tranquila. Y olía una colonia de esta de violeta de las señoras mayores típica, que puede ser cualquier persona que la use, no es una cosa identificativa que me suene a mí de familia. Y cuando llegamos al arcén y me fue a dejar, la señora, yo me aparté porque a su lado estaba la vía, me vine hacia la izquierda y no estaba esa señora. Entonces, eso me ocurrió muchas veces. Muchas veces me ocurrió varias veces para hacerme consciente de que no solamente la comunicación era que hablasen y todo, llegaba a ser táctil todo aquello también. Y muy intenso. Pues y qué bonito, y no solamente entidades o cosas que siempre pensamos que tienen que ser negativas, sino que también hay esos guardianes, ¿no? Hay esos, vamos a llamarlo, no sé si ángeles o esas entidades que de pronto están ahí para ayudarnos, para guiarnos, ¿no? Y que de alguna forma buscan, quizá en tu caso, como eres así de sensitivo, una comunicación súper directa, incluso táctil, que vamos, o sea, se me ponen los pelos como escarpias de escucharte, pero quizás sí que de alguna forma todo el mundo en algún momento de su vida pueda llegar a tener, no de esta forma tan clara como tú nos estás contando, pero quizás lo que decíais al principio, una sensación, un sueño, un olor, una caricia, una percepción sutil de que hay algo que está ahí que me está ayudando, ¿no? Esto que te contaba tenía un final y fue al poco tiempo con Rosy paseando por una zona de senderismo y llevaba un palo en la mano grande que me dejó para poder caminar y tal. Y al llegar por el borde de un precipicio se me hundió la tierra bajo los pies y me caí hacia abajo del precipicio. Y el palo que llevaba en la mano se quedó sujetado en la tierra en dos extremos. Y yo me quedé en un hueco colgando. Como a unos 100 metros abajo había un montón de vacas y tal. Y yo antes de caerme oía algo detrás y me giraba. Se nos hizo de noche ya en el camino y me giraba. Y cuando fui, no sé, saqué fuerzas de no sé dónde y Rosy de arriba no podía ayudarme porque no podía cogerme. Yo peso mucho, yo peso 100 kilos, Rosy pesa un poquito. Me subí hacia arriba del palo y oí una risa a mi lado. Jaja. Y yo me giro y digo, abuelo. Dice, el mismo que te ayudó en la M30. Ay. Dice, anda, mira para adelante y deja de mirar al pasado. Y está siendo intentando hacer la premisa. Nos cuesta mucho, ¿verdad? El no mirar atrás y no tirar de eso. No le he vuelto a sentir más. Mi hijo, sí. Mi hijo le acompañó en muchos procesos y a mí no. No le he vuelto a ver más. Fue como, anda, tonto, tía. No me podía haber caído, abuelo. Y yo decía, que me podía haber matado aquí. Dice, ¿qué te vas a matar?
caes encima de una vaca. Había vacas abajo. Pobre vaca. Las vacas le miraban con ojitos. Pues, que venga, que cae. Y yo, eso es como... ¿Cómo que haces ahí? Deja de... Es que lo sentí rotundo en la voz de... No, deja de mirar. Tira. Coge tu palo y camina. Y mi abuelo medía 2 metros. Era un bicho como para llevar la contraria. O sea, un tío enorme y era... Vamos. Bueno, pues sí, yo pienso que deberíamos ayudar a la gente a que si tiene esa sensación. A mí me ayudó a cocinar su abuela que falleció. Lo tuvimos en casa un tiempo, falleció la abuela y un día estaba intentando cocinar en casa y no me salía. Y digo, mira, lo dejo, me subo a la planta arriba de casa y donde dormía ella, de repente vuelo a su colonia y digo, la abuela, colonia de la abuela, la S3 aquella que usaban de baño de los niños, de litro. Sí. Olía un montón y ya me pasado años y de repente me bajo para la cocina y siento algo que me dice, pero internamente todo era como muy, muy intenso. Coge la cazuela, corta eso así como te he enseñado. A mí me encanta. Así. Tal. Volví a cocinar y ya no podía parar de cocinar. Sí. Me apasiona y cuando no me acuerdo de algo digo, ay, Yayica, no me acuerdo. Ay, qué bueno. Y tiro de mi Yayica y de su recetario y de sus cosas. Una pregunta que os quiero hacer. Me llama mucho también la atención cómo podéis estar trabajando de una forma tan intensa, tan profunda, en un camino de autoconocimiento, de sanación, con todas estas sensaciones y esta capacidad que tenéis, y sois pareja. Entonces, debe de ser como muy gratificante por un lado, pero también debe de ser difícil por otro, ¿o no? Para mí no, porque yo me lo tomo como un juego, que es lo que es. Si hemos venido aquí a experimentar y a jugar. Es verdad, tenemos nuestras peleas como todo el mundo, y nuestras contradicciones, y yo opino blanco, tú negro, y lo ponemos sobre la mesa y a ver si conseguimos algún día que salga un gris. Porque yo soy burra, porque yo necesito seguir metiendo el dedo y seguir buscando en la ciencia. Y lo que pasa que me ha venido muy bien Alex y que me ponga ese aparatito en casa, porque ahora digo, ¡ay, que es que ahora veo los colores! Era para ella. Eso me ha venido muy bien a mí. Entonces eso es apertura de mente y sabemos lo que somos el uno y el otro. O sea, no tenemos que coincidir en todo. Pero lo bueno que tenemos es que nos gusta jugar. Tenemos clarísimo que, ¿verdad? Llevamos juntos 33 años, hacemos este año. Sí. Empezamos siendo unos críos, tenemos un hijo de 26, que bueno, está en su proceso también, como todos. Es verdad que es una... ¿Se puede decir putada aquí? Sí. Sí. Es una putada tener unos padres como nosotros, porque creo que a los hijos que les tocan padres como nosotros dicen, joder, madre mía. Le llegan los latigazos galácticos. Cuando yo quiero estar jugando a la Play, llega mi madre y me dice, hijo, tenemos un retiro porque queremos hacer cantos armónicos y geometría sagrada. A ver cómo vienen estos mañana. Viene el domingo y te vamos a poner aquí una cosa y te vamos a hacer un canto armónico para ver qué hace esto. A mí déjame de experimento. Yo me cojo mi consola, me cojo mis perros y me voy a mis cosas. Es genial, pero yo no conté. Amo a esta mujer desde antes de que naciese. Y yo también, o sea. Es que me pilló muy joven. Me enganchó con 15 años. Y a mí, como estaba como una cabra, no me quería nadie y me adoptó. Pero es cierto que... Acepté cieguecito como animal de compañía. Y los principios fueron duros, porque como ya no reconocía, que yo no veía, yo no quería reconocerlo, porque estaba muy chulo, muy empoderado, como yo puedo ir por la calle sin bastón, mira cómo voy, qué guapo soy. Se llevaba cada farolazo y cada toldo. Y así aprendimos, pero es verdad que no podríamos... Aprendimos juntos. No podríamos... y eso es verdad, oye, tú no tienes tu espacio, ¿dónde vas? Y tu mujer va a otra cosa, y digo... Lo intentamos, pero siempre acabamos coincidiendo en los mismos sitios. Es decir, me voy a hacer un retiro. Pero si ya me he apuntado, joder, pero vete tú a otro. No, es que me flipa esto, porque he oído me ha resonado. Digo, pero siempre acabamos en los mismos sitios juntos. Oye, ahora sale no sé qué. Oye, ¿has visto esta visita que ha organizado Pablo? ¿Has visto esto que dice Tina? Y al final digo, sí, claro. Es que leemos lo mismo y al final acabamos todos en los mismos sitios. Sí. No quería dejar de pasar la oportunidad, porque claro, al final vosotros dais mucho, pero ¿cómo os protegéis de todo esto? Porque entiendo que a algún nivel os afectará. Anda, dale tú a que no tengo yo tiempo. Vale. Yo en un momento, al principio, me decían, tienes que protegerte. De hecho, fuimos... ¿Cómo se llamaba el sitio ese que fuimos contigo? ¿El sitio ese de las tinajas? Sí, la de Huelva, sí. Yo ahí fui sin ningún tipo de protección y sin nada aquí de, venga, vamos a ver, a jugar con energías. Y yo ahí todavía no tenía conocimientos que hoy sí tengo. Entonces,
Es verdad que cuando yo salí de allí con todo lo que vivimos allí y cómo se movían los péndulos, las tierras, no sé qué, no sé cuánto, que si me encuentro una bala, que si no sé qué, que si sale la psicofonía de no sé cuánto. Yo salí de allí diciendo, no vuelvo a ir a una aldehuela, ni vuelvo a ir a ningún sitio y me voy a proteger con San Cristo bendito y todos los santos. Pero luego después te llega otro tipo de información, sigues estudiando y ahora, a día de hoy, te digo, si yo me protejo, me pierdo cierta información. Lo que tengo que hacer es vibrar alto para que no me llegue lo feo. Me meto flautita, me pongo mi tambor, me pongo mi canto armónico, que para eso nosotros tenemos la suerte de que podemos hablar y podemos emitir sonido con nuestra voz. Los mudos, pues que lo hagan dándose palmadas para que su vibración y su activo se active con los golpes su cuerpo. Que se abracen, que se toquen. Se abrazan, es otra manera de hacerlo con los sordos. Pero yo, gracias a Dios, tengo voz. Entonces yo me pongo a cantar, me pongo a pensar en mis elfos, en mis cosas, subo vibración y ahí ya no te tienes que proteger. Porque todo lo que te llega es bueno. Si tienes que protegerte es que sientes miedo. Y el miedo es un patrón que tenemos. Hay dos, para mí, dos que hay que erradicar de la humanidad. El miedo, porque ya no vale muchas veces para nada, valía cuando tenemos que huir de los dinosaurios. Y la culpa. Si te quitas el miedo, mira, hay un trabajo que es la exploración mental, que cuando te haces tu test, te dice cuántos miedos, lo primero te pregunta, ¿cuántos miedos tengo en mí? Y te dice 4.200. Mira, 4.200 miedos. Vale, ¿cuál es el miedo más antiguo que tengo? Pum, lo derribas con órdenes, como quieras, con acciones, con gratitud, con lo que se te ocurra. Vuelve a testarte. Me quedan 300. No estoy tan mal. De 4.200 me quedan 300. Es decir, si tienes miedo, tienes que protegerte. Si vas como tenemos que ir, voy a ver esto, con amor. Vamos a jugar con ellos. No les vamos a hacer nada malo. Claro, antes me he pegado un rato que está escuchando música de la que me gusta, que he estado cantando, que he estado con mis amigos hablando, jiji, jaja. Entras en un espacio con mucho respeto, mucho amor, y vas a ver qué ocurre y aparece algo. Te aseguro, estoy convencido que aparecen cosas como mínimo a tu altura energética o por encima. Y si me aparece por encima, engánchate a eso. Y perdóname, pero me voy contigo un ratito a ver qué me enseñas, ¿no? Porque siempre que hacemos una meditación, un trabajo es, por favor, pido ayuda, doy las gracias y lo que venga a ayudarme a mí, que sea como yo o por encima de mí. Sí. Siempre. Nunca es que hay alguien por aquí. No deje la puerta abierta. No. O sea, abres la cortina con la ventana con cristal y dices, veo el paisaje que me gusta, veo que entre el aire. Pero no es miedo, voy a ver cómo entro y si no estoy coherente de corazón, y siendo muy honesto, no entro. No voy. Y así no tengo que protegerme. Luego ya cada uno en su casa tiene sus creencias y para mí está perfecto que alguien genere en su casa un escudo, una serie de símbolos, un trabajo en su cuerpo, una burbuja de protección de luz. Sí. Eso es maravilloso. Quiero decir, eres consciente de que eres más que un cuerpo. Vale, me vale. O sea, quiero decir, todo me vale porque yo creo que cada uno tiene que reconocerse como se encuentre más cómodo y salir a la calle como se encuentre más cómodo. Pero si empezamos a ponernos escudos de protección y capas, al final, como no te acuerdas de quitártelas, se vuelven compactas y no permites que entre nada. Tampoco va a salir tuyo. Y si tienes algo que contar al mundo, lo estás cerrando. Entonces, quita el miedo y luego eleva tu vibración. Es más complicado trabajar elevando tu vibración y manteniéndola alta que eso mismo, que hacer un escudo es muy fácil. Quiero decir, entre comillas, si haces un escudo de protección y ya está, me olvido de trabajar lo mío. No seamos vagos energéticos. Venga, a pelear para adelante. Vagos energéticos. Sí. Os voy a coger esto. Vale, vamos para ti. Pues ha sido una hora muy interesante. ¿Una hora? Una hora. Vale. Habrá más, porque ellos van a tener, como no podría ser de otra manera, la sección Thematic Blind, donde hablaremos de todo. Yo creo que podemos hablar de todo. Misterio, espiritualidad. Pero yo quiero terminar, o que terminéis vosotros, dando algún consejo a los oyentes para alejarse de las energías negativas, de estas energías que nos atacan y nos consumen y que nosotros los neófitos, porque yo de los 4 soy el que menos sabe de esto, ¿cómo podemos protegernos de una forma sencilla para vibrar alto? Conecta con tu respiración. Es lo más sencillo. Es una cosa que haces sin pensar. Pues ahora piensa que estás respirando. Entonces,
te haces consciente y voy a emitir X segundos inhalando, otros exhalando. Y si estás pensando en cuánto tienes que inhalar y en exhalar, estás enfocando tu mente. Ahí no entra ningún otro tipo de pensamiento. Aquí y ahora. Eres tú. Ya está. Aquí y ahora. Ese es Pablo. Ahí no entra nadie, no hay miedo, no hay culpa ni nada. Simplemente eres respiración. Y luego, para Ya mí, está. algo muy importante, aparte de la respiración que dice Rosy, canta. Canta todo lo que todo lo que se te ocurra. La lista de la compra. La lluvia. La lluvia, lo que quieras. La señora de enfrente me ha tendido la ropa mal. A ver si te cojo las pinzas. Y canta. Y cuando creas que tu corazón está sufriendo, a mí me ha pasado alguna vez y me tuvo un tiempo sin cantar y me di cuenta que me apagaba, me apoderaba eso, ¿no? Y que de alguna forma me estaba desarmando de amor, de luz, de todo. Canta, que eso lo que hace es que, aunque sea bajito, un mantra, algo que se te ocurra, me da igual, lo que sientas, canta. La mejor forma de protegerse es que tú mismo seas tu propia pila, es que tú generes esa energía. ¿Cómo se genera? Subiendo la vibración, como decimos en respiración, canta. No Emite es muy fácil sonido, de decir, habla. no tienes que pensar en letras. No, pero habla. Sí, habla con alegría, con venga, que vamos a salir a comprar y qué caravana me va a tragar hoy. Bueno, pero no fácil, no, canta, intenta emitir, o sea, que esa voz tuya, que es la voz de tu alma, salga y la escuches y te limpie, te vaya sanando a ti y lo que tienes alrededor. Vicente, Rosy, os quiero dar las gracias también. Gracias a vosotros. Y estoy segura de que cualquier persona que os esté escuchando en este momento, aparte de que ha sentido la emoción y la vibración de lo que estáis tratando de comunicar, que es brutal, el asombro también ante este tipo de capacidades que no son tan comunes, estoy segura de que también habéis conseguido quedaros con el corazón de las personas que os están escuchando y, por supuesto, del nuestro, que lo tenéis para siempre. Así que espero que en vuestra sección nos vayáis contando muchas cosas y podamos seguir compartiendo camino. Un placer. Gracias a Sendero Arcano por vosotros. habernos acogido, chicos. Estamos súper encantados. Igualmente, muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguiremos intentando vibrar alto. Tremendo todo lo que nos han contado Rosy y Vicente. Ya os dije que iba a ser una entrevista muy especial y creo que se ha notado. Y ahora, ¿a quién tenemos, Tina? Pues hoy se integra al camino una persona que va a tener una sección dentro de Sendero Arcano, es decir, va a ser una caminante que comparta con nosotros su conocimiento a cada poco tiempo, igual que cada uno de nuestros colaboradores. Y es que estoy segura de que os va a encantar porque ella es magia, es dulzura y tiene un gran conocimiento sobre su sección, sobre lo que ella hace. Su nombre es Carolina Rodríguez y estoy segura de que vais a disfrutar muchísimo su intervención.
Hoy en Sendero Arcano tenemos el placer de dar la bienvenida a Carolina Rodríguez. Ella es experta en mindfulness, psicología positiva y gestión de las emociones. La podemos encontrar con su marca personal, La Espiral de Astole. Y pues queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Tina. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme aquí a Sendero Arcano. Gracias a ti por aceptar la invitación. Carolina, quiero que nos cuentes cómo se va a llamar tu sección. Bueno, pues mi sección yo creo que se va a llamar Mindfulness en busca de nuestro maestro interno. ¡Wow! Me encanta. Cuéntanos un poquito. Ese maestro interno que tenemos todos dentro y que creo que no somos muy conscientes de él. Bueno, mindfulness en realidad es un término que parece que a lo mejor es como muy moderno, ¿no? Que está muy de moda. Y seguramente muchas personas ya han oído hablar de mindfulness, de la atención plena. Y sinceramente pues no es algo de ahora. La verdad es que esto de la atención plena viene ya de años atrás. Por ejemplo, pues Siddhartha Gautama Buda, ya hace 2500 años, pues fue el primero que se dio cuenta que algo había ahí en donde la gente sufría mucho. Uh-huh. Y entonces, pues ya de entonces viene aquello del mindfulness, ¿no? De la atención plena. De hecho, Buda tiene una frase que lo dice todo, y es que el dolor es inevitable en el ser humano, pero el sufrimiento es algo optativo. Sí. Entonces, bueno, a día de hoy, en estos tiempos un poco más modernos, ya décadas atrás, se puede considerar al padre del mindfulness al médico Jon Kabat-Zinn, que ya en los años 70 pues fue, digamos, un poco el padre del mindfulness. Creó el programa de reducción de estrés basado en el mindfulness, en la meditación, el programa MBSR, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Y a raíz de aquí, pues son numerosos los estudios que ya se hacen a nivel médico, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Y lo que digo, que no es una cosa de ahora, que nos pueda sonar que oímos mucho la palabra mindfulness, ¿no? De aquí a atrás unos años, pero vamos, esto sí, es como algo... que se ha puesto de moda, sí, ¿no? Sí, un poco más de moda, pero vamos, es algo que ya se viene estudiando pues de siglos atrás. Y en los años 70, te digo, pues es donde más coge fuerza. Son los avances que se han hecho mucho en este campo, como he dicho, tanto médicos, psicológicos como psiquiátricos, pues entonces esto se le denomina la neurociencia contemplativa, es exactamente un poco como se denomina a la atención plena y en el mindfulness. Y bueno, pues, ¿qué os voy a decir? Los ritmos que llevamos hoy en día, con estos estreses que parece que no nos da la vida, que es la frase como más oída, no me da la vida. Y parece que tomarnos un respiro para nosotros mismos, pues parece casi que es un lujo, cuando tendría que ser una necesidad básica el parar y bueno, pues tomar un poquito de conciencia, de respirar y ver hacia qué camino vamos. Es a través de la atención plena donde podemos aprender a vivir en el presente, a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, sin juzgar, y cultivar una mayor conexión con nosotros mismos y sobre todo con la gente que nos rodea en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué nos ofrece el mindfulness? Pues yo creo que algo muy importante, nada más y nada menos que ser capaces en gran medida de controlar nuestra mente. Digamos que tenemos una mente consciente, pero también tenemos una mente dualista, una mente condicionada, el ego, y esa es la que continuamente nos está bombardeando con pensamientos, con ese ruido mental, que estamos siempre con él. Como decía, que me hace mucha gracia esta frase de Santa Teresa de Jesús, que la llamaba la loca de la casa. Sí, la loca de la casa. Me encanta. Sí, ese diálogo interno continuo que tenemos, que incesantemente nos lleva de un pensamiento a otro y nos enreda y bueno, pues no nos hace estar en el aquí y ahora y disfrutar y ser conscientes en cada momento de lo que estamos viviendo. Entonces sabemos que tenemos esa mente consciente y esta mente condicionada, ¿no? La mente dualista, que desgraciadamente es la que más nos gobierna durante el día. Entonces, con el mindfulness lo que se pretende, desde luego, es entrenar
a nuestra mente consciente para que nuestra mente dualista pues sea la que menos nos gobierne, que suele ser bastante tirana, además, a este respecto. Porque ¿qué hace nuestra mente? Pensar. No sabe hacer otra cosa. Piensa, piensa y piensa. Entonces, para que os hagáis una idea, os voy a dar unos datos, y es que tenemos unos 70.000 pensamientos al día, que es una barbaridad. De los cuales estos 70.000 pensamientos más o menos, resulta que el 95% son pensamientos involuntarios. Es decir, nosotros no somos conscientes de que nos está bombardeando constantemente nuestra mente. Y el dato más relevante es que de ese 95% de pensamientos, el 80% son pensamientos negativos. Wow. Con lo cual, os podéis hacer una idea de lo que supone esto en nuestra salud mental y en nuestra salud física. Porque, por supuesto, todo esto afecta a nuestro cuerpo. La mente condicionada, pues, por lo general, ¿qué es lo que hace? Que se suele decir, nos está llevando al pasado y no nos hace ir al pasado generalmente para aprender de circunstancias, de cosas que han pasado. Por lo general, lo que hace es llevarnos al pasado, pues, para lamentarnos de situaciones, de momentos que hemos tenido en nuestra vida, para avergonzarnos y para castigarnos una y otra vez, cuando generalmente son cosas que ocurren que ya no tienen solución o que sencillamente han pasado y ya está. Pero bueno, nosotros estamos ahí, esa mente condicionada, seguimos rumiándolo, ahí, ¿no? rumiándolo con nuestro ruido interno ahí, nada más que nos produce sufrimiento. Y si no nos lleva al pasado, ¿dónde nos lleva? Al futuro. ¿Para ser previsores? Pues no. Desgraciadamente, en muy poquitas ocasiones. Nos lleva al futuro pues para generarnos angustia, para generarnos preocupación, para generarnos más sufrimiento, para tener inseguridad, para tener miedo. ¿Y de qué? Pues de cosas que seguramente en un gran porcentaje, en un 99%, son cosas que no van a ocurrir. O sea que os podéis imaginar lo que esto hace en nuestra salud mental y física, como he dicho. Había un escritor y un filósofo francés del siglo XVI, Michel de Montaigne. Mi francés, perdonadme, no es perfecto. Muy bien, muy bien. Que me hacía mucha gracia porque dijo, mi vida ha estado llena de terribles desgracias, las mayorías de las cuales nunca sucedieron. O sea, y es que es así. Es así. Estamos continuamente sufriendo por cosas que realmente luego no van a ocurrir. Es que es así, o sea, o nos imaginamos situaciones o momentos de nosotros mismos o de nuestros seres queridos, de lo que les pueda pasar. Nos imaginamos situaciones desagradables que cuando vienen a nuestra mente dices, Dios mío, pero ¿yo qué hago pensando esto? Bueno, pues con mindfulness lo que se intenta conseguir es que nosotros gobernemos sobre esos pensamientos. Y esto es como todo. O sea, si tú quieres tener músculos, pues tendrás que ir al gimnasio y tendrás que, pues bueno, fortalecerlos y tendrás que hacer los deberes, como se suele decir. Si quieres aprender a cocinar, pues tendrás que dar clases de cocina. Y si quieres, pues bueno, tener un mejor control de tu mente y quieres entrenarla, hay que practicar también con muchísimos ejercicios, técnicas. Mindfulness realmente es una herramienta maravillosa que nos abre un abanico estupendo para que todas nuestras fortalezas, pues que las tenemos ahí y pueden ser muy variadas, pues bueno, seamos conscientes de que está ahí. Como he dicho, pues bueno, hay numerosos avances tecnológicos ya hoy en día, numerosos estudios que evidencian pues que los sentimientos, que las emociones, como consecuencia de todos estos pensamientos, ¿no? Este ruido mental que tenemos, pues tienen su efecto en nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros mantenemos un estado de estrés continuado en el tiempo, nuestro cuerpo físico sufre mucho. Aparece el cortisol, que desgraciadamente pues es algo que en su justa medida, por supuesto, es beneficioso para nuestro cuerpo, pero cuando el cortisol está en exceso y lo mantenemos mucho en el tiempo debido al estrés, pues todos sube la tensión arterial, los ritmos circadianos se ven alterados, dormimos peor, estamos más irascibles, estamos más distraídos, comemos peor, no estamos tan lúcidos, gestionamos peor. En general, pues todo, las relaciones sentimentales, familiares, sociales. Y todo esto pues que acarrea pues numerosas enfermedades también, por supuesto.
cardiovasculares, de la piel, del intestino. Y si no se trata debidamente, pues este estrés continuado en el tiempo, lo que generalmente también desemboca es en ansiedad. Tenemos episodios de ansiedad que desde luego pues no son nada agradables. Y finalmente, pues bueno, si no somos capaces de controlarlo, puede desembocar en una depresión, que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Todo este proceso, que puede parecer que a lo mejor un día estamos estresados y de repente otro día un ataque de ansiedad, realmente no son cosas que ocurren de un día para otro. Son cosas que se van gestando en el tiempo, son cosas que pueden durar meses, incluso años, y no nos damos cuenta. Vivimos, pues eso, generalmente con bastante estrés, porque que el estrés no significa que es que tengas muchas cosas que hacer. O sea, el estrés realmente se puede vincular en muchos actos cotidianos del día a día. Lo que pasa que, bueno, nosotros pues lo gestionamos mal. Pero es lo que digo, o sea, cuando hay de repente ataques de ansiedad que nos vienen, pues bueno, así distanciados en el tiempo, pues eso ya nos da un indicativo bastante importante y sobre todo porque esto puede desembocar, como digo, en depresión. Entonces ya, pues, realmente estamos tocando fondo y bueno, es más complicado. Los datos oficiales que nos dicen hoy en día es que el 85% de las consultas médicas son por enfermedades psicosomáticas. Esto lo comentaba el otro día un doctor que estaba escuchando, y superan ya a lo que son a las cardiopatías o cualquier otro tipo de enfermedad más común, pues tipo respiratorias, por ejemplo. Y esto quiere decir que son enfermedades provocadas por situaciones de estrés prolongadas en el tiempo, que es lo que estaba diciendo ahora mismo. Y esto es una barbaridad. O sea, realmente esto es un porcentaje altísimo. Es altísimo. O sea, dicen que las consultas hoy en día ya son básicamente por enfermedades que son psicosomáticas, es decir, que realmente al final no las generamos nosotros mismos, en cierto modo. O sea, no general que yo me quiera generar una enfermedad aposta. Claro, pero son derivadas de ese nivel de estrés con el que estamos viviendo continuamente. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estrés puntual, que se le denomina el estrés agudo o eustrés, pues es un estrés necesario en nuestras vidas. Porque, bueno, es beneficioso cuando vamos a afrontar alguna situación que se sale fuera de nuestra zona de confort, como se suele decir, o, bueno, pues que nos mantiene en alerta, nos permite estar más enfocados en lo que hacemos, tenemos una mejor resolución directa de los problemas, un mejor manejo de las situaciones. Por ejemplo, yo ahora aquí haciendo un poco esta entrevista con vosotros, pues bueno, yo tenía ese puntito de estrés, de nerviosismo, ¿no? Claro, que es bueno. Que es bueno para... Pues bueno, porque me mantiene alerta, porque me mantiene aquí un poquito más activa, más activa, más fuerza, claro. Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Pues eso, que el estrés, que si lo prolongamos en el tiempo, es un estrés crónico o diestrés, como se suele denominar, y entonces ya pues va marcado con sentimientos que varían en intensidad, desde tristeza, inseguridad, confusión, angustia, tensión. Y es cuando nos sentimos ya amenazados constantemente, ¿no? Todo nos parece una amenaza. Y nos sentimos ansiosos, preocupados, sentimos pues muchos sentimientos desagradables, nos baja la productividad, nuestro rendimiento. Bueno, el doctor Hans Selye, al que se le considera el padre del estudio del estrés, allá por el año 1935, lo definió como la respuesta adaptativa del organismo ante los diversos estresores. Lo denominó síndrome general de adaptación. Los estresores son, pues bueno, todas esas circunstancias que nos ocurren en el día a día, las situaciones imprevistas que nos pueden ir viniendo y, bueno, pues un poco cómo las vamos a gestionar, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y, bueno, pues que nos sobrevienen en la vida y que las percibimos consciente o inconscientemente como amenazas, ¿no? Como una dificultad. Entonces, bueno, también deciros que como consecuencia del estrés crónico, la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo se ven reducidos su tamaño y estas áreas juegan un papel muy importante en la regulación emocional, en la memoria y en el aprendizaje. Es decir, que quiero hacer mucho hincapié en que el mindfulness al final lo que nos va a ayudar es que todos estos sentimientos, todas estas cosas negativas, nuestro ruido mental, todo esto tiene un efecto y tiene unas consecuencias en nuestro cuerpo físico que yo creo que son muy necesarias, que tenemos que saberlas para ser conscientes de qué es lo que está provocando esta forma de vida, ¿no? Eso es. Y que tenemos una herramienta, como puede ser ahora mismo la atención plena o el mindfulness, y que son cosas que se pueden gestionar. Como todo,
como he dicho antes, hay que hacer deberes. Mindfulness, desde luego, lo que sí requiere es un compromiso con uno mismo, pues como cualquier otra disciplina que alguien quiera aprender. Hay un compromiso de querer estar ahí, de ser consciente y de querer aplicarlo en su día a día. Todo este estrés de lo que estamos hablando genera una carga alostática en nuestro cuerpo, que es el precio que se paga el organismo para poder un poco adaptarse constantemente a todos los estímulos que nos llegan del entorno que lo rodea y de su interior, para poder mantener toda esta condición de equilibrio en nuestro cuerpo físico, que es finalmente la homeostasis, ¿no? Que es el perfecto funcionamiento de nuestro organismo. Pues esta sobrecarga alostática a la que mantenemos nuestro cuerpo físico constantemente, porque esto afecta a los músculos, afecta a los nervios, afecta al cerebro, al corazón, al hígado, a los pulmones, a todo. O sea, absolutamente a todo. Bueno, pues tenemos que encontrar ese equilibrio un poquito, ¿no? Y parar y saber regular y mantener en equilibrio toda esa carga. Creo también que las personas se acostumbran o nos acostumbramos a estar continuamente estresados a tal grado que nuestro cerebro y nuestro cuerpo reacciona constantemente con ataque o huida, aunque no esté pasando nada. Exactamente. Sino que ya tu organismo Sí. y tu cerebro se acostumbra a estar en ese estado. Claro. Y ante cualquier cosa, sea estresante o no, Sí. reacciona de esta forma, ¿no? Claro. Y esto es terrible. Sí, claro, esta es la parte de nuestro cerebro reptiliano, que bueno, en buena parte es eso, ¿no? Nosotros antiguamente, pues años atrás, en miles y miles, bueno, pues estábamos preparados para eso, porque vivíamos en un mundo muy hostil y se preparaba pues para cualquier ataque o, en fin, porque tenía que sobrevivir, o sea, era una supervivencia máxima. Entonces, efectivamente, tú lo que te preparas es para cuando recibes una amenaza, pues tienes tres opciones. Tienes o te paralizas, o haces frente, o huyes. Entonces, efectivamente, o sea, es lo que te decía, el estrés, ese punto de que nos venga, es bueno pues para determinadas ocasiones, porque así es, se necesita. O sea, pues, no sé, tienes que huir de un perro que te viene a atacar, pues efectivamente dices, ostras, tu cerebro va a mandar toda esa energía a los músculos, a la sangre, se la va a quitar al estómago, se la va a quitar a otros tipos a otros órganos que tenemos que no la va a necesitar en ese momento. Y entonces, claro, pues ese es el problema, que nos sentimos amenazados por todo y durante mucho tiempo en nuestras vidas, a lo largo del día a día. Todo nos resulta una amenaza. Entonces, estamos con esa tensión y es lo que digo, que el cuerpo lo sufre y lo sufre muchísimo, claro. Entonces, pues bueno, como os he comentado antes un poquito, pues el estrés, la ansiedad, la depresión, básicamente, que son enfermedades que hoy en día, pues desgraciadamente, son las que, bueno, están ahí. Y sobre todo, lo que es más alarmante es que afecta mucho hoy en día a los jóvenes. Tenemos ahí a muchos jóvenes que realmente están pasando por situaciones muy complicadas. Supongo que por los ritmos de vida que llevamos, por la presión social, pues porque no terminan de encontrar su camino, porque no se ven entendidos, no, en fin, supongo que los factores son muchísimos, pero sí que es cierto que hay un índice de, bueno, pues de esta causa de enfermedad, de depresión, sobre todo en jóvenes, y bueno, una altísima tasa de suicidio, realmente. Con lo cual, es tremendo. Sí. Eso es tremendo. Entonces, claro, yo veo el mindfulness y veo, pues bueno, todo lo positivo y todo lo beneficioso, ¿no? Que significa para el ser humano. Claro. Y sé que ya se hacen estudios y ya se aplica muchísimo, tanto en empresas, para las empresas están ahora mismo pues llevando a mucha gente con formación para dar todas estas cosas de mindfulness, pero bueno, sobre todo también en institutos, en colegios. Esto me parece súper interesante. Sí. Los institutos o colegios que están implementando la enseñanza de estas técnicas desde pequeños, ¿no? Sí. Me parece buenísimo, porque claro, el día de mañana puede marcar la diferencia. Totalmente. A tener jóvenes estresados que están sufriendo, a tener jóvenes saludables que saben gestionar sus emociones y sus pensamientos, ¿no? Sí, porque eso es lo más importante, sobre todo el que sepan gestionar sus emociones, que cuando les pase algo sepan por qué les pasa. Pero bueno, con esto también lo que se fomenta mucho son los valores, es el respeto. O sea, van a ser todo cosas muy beneficiosas
para ellos y para todo su entorno. Es una cosa en la que me encantaría meterme mucho, ¿no? En los colegios, en los institutos, y que fuera una asignatura obligatoria. O sea, Sí. mindfulness, gestión de emociones, porque implica muchas más cosas. O sea, esto al final no se trata de unos hippies que van por ahí tocando panderetas y meditaciones y ni mucho menos, que no he dicho al principio, pero tampoco está ligado, por supuesto, a nada de religiones. Al revés, o sea, esto como mucho, pues eso, vemos que sus inicios sí son en la época de Buda, pero las técnicas están extraídas de antiguas tradiciones orientales. Exactamente. Que podían tener su vinculación espiritual, por decirlo así, pero se ha extraído estas partes de estas técnicas para que alejándolas de todo el tema más religioso o espiritual, ¿no? Nos sirvan como unas técnicas que nos ayudan a vivir o que nos ayudan a conceptuar nuestra existencia de otra forma, ¿no? Exactamente. Que es buenísimo. Porque realmente hoy en día lo que nos ha pasado también es que nos hemos deshumanizado mucho. O sea, estamos completamente alejados de lo que somos, de nuestro ser, ¿no? De lo que es el ser humano, de todo su potencial, de toda la capacidad que tiene para afrontar las cosas. Enseguida vemos a personas de todo índole, de todas las edades, que lo que estamos es lleno de programas y de limitaciones en nuestra mente que no somos conscientes y que enseguida las aplicamos. El yo no valgo, el yo no doy la talla, el yo no sirvo para esto. O sea, ya nos vamos poniendo nosotros nuestras propias limitaciones y al final, pues eso no desemboca en nada bueno. Claro. Entonces, es verdad que con el mindfulness lo que te hace es ser muy consciente de saber perfectamente que eres un ser valiosísimo y que tú puedes aportar y eres capaz de muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, al final es verdad que las técnicas, es lo que te digo, y las herramientas están ahí y lo que favorece es para que salga a flote todo esto. Nosotros tenemos, lo que digo, una mente que es consciente, que es la que tenemos que intentar que siempre sea esa la que gobierne la mayor parte posible y que nuestra mente dualista, pues bueno, la mantengamos a raya y que hagamos buen equipo con nuestra mente porque la vamos a tener ahí siempre y entonces tenemos que ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores animadores. Y no nuestros peores enemigos ni nuestros peores animadores, porque a veces los diálogos internos que tiene la gente a mí me asustan. O sea, es aterrador, como decías tú antes. Somos nosotros mismos los que nos castigamos y nos ponemos esas ideas limitantes que ya pues realmente no nos sirven para nada. Entonces, bueno, os comento un poquito así, pues nada, los beneficios psicológicos y fisiológicos, un poquito más del mindfulness para aplicarlo en nuestro día a día. Los componentes, por ejemplo, con los que se trabaja mucho es con la autocompasión y que cultiva, bueno, pues sí que se cultiva a través del mindfulness, que juega un papel crucial en la mejora de la autoestima y la reducción de nuestro ruido mental, como estábamos diciendo, y tanto la autocompasión como la compasión. Que bueno, estos conceptos quizás por lo que tenemos hoy en día no es el dar pena, ¿vale? Es lo que digo, ser nuestros mejores amigos, nuestros mejores animadores. Que tratarnos si un poco mejor, ¿no? Eso es, tratarnos mejor. Que si necesito un día llorar, pues que llore. Que si me ha ocurrido algo, pues que no sea yo la que me esté continuamente machacando. Al revés, que me dé ánimos. Y eso es súper importante. Entonces luego también, por ejemplo, la gratitud. La gratitud es uno de los ejercicios más potentes y más sanadores que existen. O sea, hay que levantarse desde por la mañana dando gracias. Damos por hecho tantas cosas. Yo lo he dicho muchas veces, damos por hecho pues que tenemos 2 piernas, que tenemos 2 brazos, que tenemos una casa, que me levanto, tengo agua. Es que simplemente al abrir el grifo y tener agua. Gracias, agua maravillosa. O sea, es importantísimo dar las gracias en todos los sentidos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y dar las gracias a las personas, por supuesto. Que eso ya es la monda lironda. Sí. Lo damos. Y bueno, porque además volvemos a lo mismo, o sea, genera en nuestro cuerpo, pues bueno, por ejemplo, la gratitud, pues genera un montón de hormonas que son las de la felicidad, pues como la dopamina, la serotonina, ¿no? Las endorfinas, se llaman el cuarteto de la felicidad y será por algo, con lo cual, pues bueno, mejor practicar eso que estar ahí furruñado y machacándonos. Sí. La paciencia, por ejemplo, también es muy importante, mantener paciencia. La paciencia no quiere decir que yo me aguante con algo. La paciencia es simplemente, pues, acostumbrarse al ritmo natural de las cosas. Con lo cual, pues, bueno, pues también se cultiva bastante. El buen humor, el perdón.
Y, por supuesto, una base importantísima dentro del mindfulness, aparte de la compasión y la autocompasión, ¿no? Para tratarnos mejor con nosotros mismos, es la aceptación. La aceptación es básica. La aceptación de todas las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, sea profesional, sea familiar, sea sentimental, de lo que queráis. Evidentemente, en mindfulness, que muchas veces, es que siempre, claro, tienes que, todo positivo, todo. No, la gente está muy confundida. Y en mindfulness, precisamente, no niega lo negativo, no se niega lo negativo, todo lo contrario. A las personas humanas, desgraciadamente, nos van a ocurrir y nos ocurren cosas que son desgracias increíbles, cosas horribles. Entonces, ¿cómo le vas a sacar algo positivo a eso? Eso no o sea, es imposible. La aceptación lo que te está diciendo es que cuando te llega algo que tú no esperabas y que te es desagradable y no hay más remedio, o sea, te ha ocurrido y es lo que tienes que pasar por ello, pues llega un momento que, como siempre, tenemos el libre albedrío, ¿no? O sigues ahí hundido y con tu rum y con tu rumiación y tu ruido mental y porque a mí y es que es una tal y si me hay machacándonos, o bueno, pues hacemos ese ejercicio maravilloso de aceptación. Me ha ocurrido esto, tengo que aceptarlo. Una vez que se acepta, veo qué puedo hacer. Vamos a poner el foco en la solución, vamos a poner el foco en lo que importa, en lo que esto me va a sacar a mí para ser mejor persona, y no vamos a seguir el foco en lo malo, en lo negativo y en el problema y en el porqué. Eso es un poco la aceptación, ¿no? Que es básica y es importantísima realmente, porque además, como se suele decir, lo que resiste persiste, pero lo que se acepta y lo que se abraza se transforma, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchísimas cosas, Qué ¿no? maravilla. Para tratar, o sea, el mindfulness realmente es la herramienta y esta herramienta nos proporciona un montón de cosas con las que luego poder trabajar, poder entenderlas mejor para poder aplicarlas en nuestro día a día, con lo cual, pues bueno, yo creo que es maravilloso, ¿no? Quien no quiere estar bien, quien no quiere tener salud mental y salud física, que al final sí, que al final están relacionadas. Claro, y no solamente personas, o sea, porque a mí me llama mucho la atención muchas veces personas que en una vida cotidiana de pronto se dan cuenta o son conscientes de que no están viviendo de forma saludable, que no están bien. O sea, damos por sentado que ese malestar, ese run interno es algo normal. Esta es mi forma de estar en el mundo. Y de pronto cuando por alguna circunstancia pasa algo, la persona se da cuenta de que qué mal he estado viviendo, ¿no? Sí. He estado acostumbrándome a esta forma de vida que es estresante, que es antivida, que me ha impedido estar en contacto conmigo mismo, con mi entorno, con lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera. Y de pronto como que se dan cuenta, ¿no? De que algo no está funcionando bien. Bien sea porque tienen un momento de depresión o de caída o de que petan, vamos. Sí, desgraciadamente. O simplemente porque entran en contacto de alguna forma con alguna técnica, por ejemplo, el mindfulness, y de pronto se dan cuenta de lo que es el bienestar. Exactamente. ¿No? Y que no lo habían experimentado desde hace tiempo. De pronto es tremendo porque pasa bastante más de lo que pensamos. Sí, además, desgraciadamente, Tina, pues es lo que dices. Parece que al ser humano es así. Parece que le tiene que ocurrir una desgracia o parece que tiene que tocar fondo para darse cuenta de que no es esa la manera de vivir que tenemos. El ser humano tenemos que ser conscientes que no está aquí para sufrir. La vida quiere que seamos alegres. La vida quiere que lo pasemos bien. La vida no quiere que estemos continuamente sufriendo. Porque, como he dicho antes, es que es así, el dolor es inevitable. Tú te das un golpe, te duele y eso es inevitable. Pero ya el sufrimiento es un poco optativo. Yo me puedo dar ahora un golpe y decir, qué dolor. Vale, es inevitable, me he dado un golpe, me duele. Pero a ver, si yo me tiro hasta por la noche, joder, qué inútil he sido. Vaya golpe me he dado. Ya. Es que, pero ¿cómo me he dado ese golpe? ¿Seré inútil? Pues bueno, si me estoy ahí, joder, pues eso, pues no es necesario, ¿no? Pues ¿cómo es? Pues eso. Ese pues, machaque extra. Sí. Oye, bueno, claro. Ya he aprendido, no me voy a volver a dar el golpe. Ya de la próxima vez paso de otra manera.
Bueno, pues imagínate eso extrapolado a cosas más importantes. Efectivamente, parece que tenemos que tocar fondo a veces para darnos cuenta de que la vida no es eso, realmente. Y esto al final luego también son hábitos. Los hábitos, pues, son muy importantes en nuestro día a día. Los hábitos, fíjate, mira, te voy a decir, bueno, que son 3 pasos en los hábitos. Una cosa es la señal, que es el detonante, ¿no? de la orden que da nuestro cerebro para realizar una acción determinada. Luego tenemos la rutina, que es la realización de esa acción, y luego una recompensa, que es la información que nuestro cerebro, pues, llega a nuestro cerebro y nos dice si merece la pena repetir esa acción, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, los hábitos, por supuesto, son importantísimos también, porque además ocurre que los hábitos, un hábito, nuestra mente no sabe diferenciar de un hábito bueno o un hábito malo. Simplemente hace lo que tú le dices. Ujú. Si yo, por ejemplo, decido empezar a hacer deporte, digo, venga, me tengo que cuidar, pues genero un hábito que seguramente ese hábito me va a generar el que yo empiece a comer mejor. Y ese hábito me va a hacer que me sienta mejor y que esté más cansado y a lo mejor duerma mejor. Y si incluso fumo, que deje de fumar. Pues esto, si hacemos hábitos negativos, nos pasaría lo mismo. Ujú. Si no hago ejercicio, pues estoy en el sedentarismo, genero el hábito de comer mal, de dormir peor, de que mis relaciones sean peores en todos los sentidos. Entonces, de eso también hay que darse cuenta y ser muy conscientes. Y como he dicho antes, o sea, hay que tener un compromiso. Hay que tener un compromiso con uno mismo. Pero bueno, cuando uno entiende el mindfulness, la atención plena, digamos, y todo lo que abarca, ¿no? Todo lo beneficioso que hay, también te puedo decir que al final es adictivo. Claro. Porque, oye, uno se encuentra también, como decías tú antes, que dices, madre mía, ¿y cómo me he perdido yo esto? Y cómo no, y fíjate ahora que de qué manera gestiono mejor. Y bueno, pues te ves a pasado y dices, madre mía, ¿y esto cómo lo pude gestionar así? Y yo cómo pude contestar de esta manera y cómo pude reaccionar, en fin, que realmente pues yo creo que es maravilloso, Es por lo maravilloso. menos el querer, ¿no? Que uno mismo quiera estar bien, porque luego es como todo, si tú no estás bien contigo mismo, ¿cómo vas a estar bien con las demás personas? Al final es todo un poco falsete, ¿no? Digamos. Entonces Claro, es muy porque importante. imagínate si esto lo conseguimos hacer, todo lo que nos estás contando, de pronto yo creo que saboreas más la vida, ¿no? Sí, No se te mucho, pasa la vida. mucho. Cuando te quieres dar cuenta te han pasado un montón de Claro, semanas, de meses, de Ujú. años, porque no has estado presente. exactamente. No has estado presente en tus relaciones, en tu interior, en tus sentimientos, en lo que ha estado pasando, ¿no? Exactamente. Y entonces, de pronto, el aprender a estar presentes hace que tu vida cobre dimensión, o sea, Sí. hace que disfrutes de la vida que está pasando, ¿no? Exactamente. Que estás viviendo, y eso Sí. es una maravilla. Es maravilloso, te lo digo de verdad, porque haces una filosofía de vida, digamos. Te haces muy consciente con la práctica. De verdad, sé que al principio puede ser un poquito difícil, pero esto es como todo, cuando entrenas, cuando practicas, cuando tal, eres muy consciente de esa rumiación, de ese ruido, Mm. y te haces muy consciente de cuando te viene algo que tú no quieres, dices, no, ahora no, ahora es mi momento, ahora estoy disfrutando de este paisaje, ahora estoy dando un paseo por aquí disfrutando de los árboles, estoy escuchando a los pájaros, me voy a sentar aquí un ratito y voy a descansar. O simplemente, como voy a comentar, o sea, hay 2 formas, un poco, digamos, que lo que es la práctica formal, que es la meditación, que por supuesto a la respiración se le da muchísima importancia porque es necesaria y es básica. Y luego está la práctica informal. La práctica informal la Ay, me encontramos en encanta. el día a día, Sí. en millones de situaciones en nuestro día a día, en nuestra vida. Nosotros podemos practicar mindfulness, la atención plena, pues desde que estamos esperando en el médico, o estamos esperando en el mercado, o estamos comiendo el mindfulness eating, ¿no? Que se le dice en inglés, que están, efectivamente, el sentarnos, comer, saborear, el ser consciente de lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, pues eso es maravilloso. O sea, realmente luego, o sea, el estar el aquí y ahora, te abre un mundo, te abre una mente que va a más, o sea, va a más, y lo ves todo de otra manera. Y lo ves todo de otra manera y ves a las personas de otra manera. Porque en el mindfulness también lo que se hace es no juzgar. Primero tus pensamientos y tus sentimientos. O sea, tú observas. Pero qué importante es que también seamos empáticos y veamos a la otra persona
aunque tengas ideologías completamente distintas, pero que veas a esa persona que también tiene sus mismas ilusiones, sus mismos sufrimientos y tiene su vida, ¿no? Entonces, ver a la persona, o sea, ver a la persona de su ser, ¿no? Se abre un mundo y se abre una mente. Bonito. Sí, desde luego, pues bueno, yo creo que muy bonita de experimentar. Y bueno, pues nada, si como yo creo que vamos un poquito ya, ¿no? A lo mejor. Pues nada, aquí tenía algunos datos curiosos, pero bueno, simplemente como conclusión, si queréis, y terminamos, porque bueno, esto ya lo podríamos a lo mejor ir ampliando todos los conceptos y más cosas. Queremos que vayas ampliando todos los conceptos y queremos que nos vayas contando mucho más de todo esto. O sea, ha sido así como una pildorita que nos ha dejado la miel en los labios y queremos que nos amplíes mucho más. Iremos desmigando un poquito más porque es verdad que esto parece... ¡Qué lujo! Parece que es como, sí, bueno, venga, vale, voy a... No, de verdad, o sea, es que es súper amplio, trata muchísimas cosas. A mí me apasiona decir realmente lo que hace nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, bueno, pues para que la gente también sea más consciente, como diciendo, Julinas, es que madre mía, ostras, es que yo sí tengo estos pensamientos negativos, si yo tengo todo este ruido mental que me estoy aquí, joder, es que lo que está generando en mi cuerpo muy chungo. Es tangible y físico. Exactamente. Claro. Entonces vamos a controlar esos pensamientos, vamos a transformarlos, vamos a no dejar que nuestra mente condicionada sea la que nos gobierne continuamente y ser nosotros los que gobernemos, los que hagamos equipo, el mejor equipo del mundo con nuestra mente consciente. ¡Qué maravilla! Eso es ser dueño de ti mismo. Exactamente. ¿Qué es lo que nos da en Mindfulness? ¿Qué es lo que yo digo siempre y lo que yo creo que nos da? Libertad. ¡Guau! Sí. ¡Ay, una de mis palabras favoritas! Pues así lo pienso. Así que veremos. Carolina, no, sabes que me encanta este tema. Sí. Vibro muchísimo con lo que estás contando. Me parece maravilloso. Creo que ojalá se expandiera este saber y esta forma de estar por el máximo número de personas posible. Ojalá. Y para nosotros es un lujo poder contar contigo y con tu sección para que nos vayas contando mucho más sobre todo esto y para que nos guíes en este camino de la atención plena, en este camino de contacto con este maestro interno del que ya nos contarás más cosas. Muchísimas gracias, Carolina. Encantada. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación y los neófitos en el Mindfulness te agradecemos todo lo que nos vas a enseñar, que nos va a ser muy útil. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Es un placer. Creo que con Carolina, que también es una persona muy especial para mí, también parte de mi familia, vamos a aprender muchísimo. La verdad es que ya hoy solamente escuchar lo que nos ha contado en esta primera sección, ya hemos aprendido un montón sobre mindfulness y ella lo cuenta con esta capacidad que tiene de comunicar y de compartir este conocimiento que ha sido increíble. Y para terminar el programa de hoy, como os contamos en el primer programa, tenemos un relato que en este caso se lo ha guisado la misma persona, también una persona a la que le tengo mucho cariño, desde aquí le mando un fuerte abrazo, que se llama Alba Lovera y que nos trae un relato que ella misma ha escrito y narrado que se llama La última página. Recordad que si queréis enviarnos vuestros propios relatos y que nosotros los narremos para todos los caminantes, nos los podéis hacer llegar al correo senderoarcanopodcast@gmail.com. Un fuerte abrazo y seguimos el camino. Un fuerte abrazo, hasta pronto. El viejo faro de Blackstone llevaba muchos años apagado. Los aldeanos más veteranos apenas podían acordarse de la imponente luz que rasgaba la penumbra. A quien sí tenían muy presente era a su guardián, difunto guardián, que había desaparecido una noche de tormenta dejando atrás su diario. Se decía que en sus páginas había desvelado un secreto que nadie debía conocer. Olivia era una joven apasionada del misterio que había llegado al pueblo en busca de inspiración para su próximo libro. Fascinada por las leyendas que rodeaban el faro, decidió aventurarse hasta allí. Era consciente del gran miedo que suscitaba la zona. Se hablaba de sombras que podían verse por el rabillo del ojo, de chasquidos que se oían de la nada, de un extraño olor
a goma quemada y de una sensación de inquietud y melancolía que invadía a todo aquel que se atreviese a permanecer más de 2 minutos dentro del faro. Pero Olivia ya se había mentalizado para todo esto, y no dio un paso atrás. Accedió al vestíbulo, ignorando el crispante chirrido de la puerta al abrirse. La joven tosió ruidosamente. Todo estaba lleno de polvo y telarañas. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas. Olivia respiró hondo, sintiendo cómo le envolvía la historia del lugar. Al fondo se encontraba la oficina del antiguo guardián. Mientras exploraba, sus ojos se posaron en una mesa desordenada. En el centro estaba el diario, con la cubierta desgastada y un candado oxidado. La curiosidad le impulsó a intentar abrirlo, pero no encontró la llave. Comenzó a rebuscar con cuidado. Abrió cajones, miró detrás de 2 cuadros, bajo una alfombra, dentro de un paragüero, volvió al vestíbulo. Nada. Contempló de nuevo ese cuaderno. Olivia no desistió. Nunca lo hacía. Ignorando la suciedad, se sentó en la silla que tiempo atrás había recibido al guardián. Sacó su libreta y comenzó a escribir un esbozo de lo que imaginaba cómo habían sido sus últimas horas antes de desaparecer entre la torrencial lluvia. Estaba tan concentrada que cada vez se contraía más en la silla, apretándose contra la mesa. Continuó dando más detalles en sus notas, empequeñeciendo su caligrafía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los tenía vidriosos. Se detuvo en seco. Notaba el latido entre sus dedos y el bolígrafo. Y un frío penetrante le hizo tener un escalofrío. Alzó la mirada. Ya estaba anocheciendo. Quizás sea mejor volver al hotel, pensó. Había reservado una habitación para una semana, tiempo más que suficiente para recopilar los ingredientes necesarios. Olivia quería que su libro fuese el reflejo más fiel del alma de aquel guardián. Y de repente, un susurro helado recorrió el cuarto. «Ayúdame», le pareció escuchar. Olivia se quedó paralizada. El sonido provenía del diario, como si las páginas estuvieran hablándole. Sintió como si el corazón le diese un vuelco, como si ese mismo susurro empujase algo dentro de su ser. Se levantó de la silla para acercarse al cuaderno que estaba en el otro extremo. Posó su mano sobre él. Y fue como si una descarga de energía le quebrase la mente. Para su sorpresa, se abrió el candado. Con manos temblorosas, la joven agarró el diario. Lo apretó entre sus manos. Salió un olor extraño. Las páginas tenían humedad. Algunas cosas se habían borrado, otras estaban tachadas. En general, todo eran garabatos y palabras sueltas. Algunas páginas sí que tenían cosas escritas, pero la narración era atropellada, escasa, básica, directa, inconexa entre párrafos, como si se saltasen acontecimientos, como un telegrama. Sus ojos se detuvieron en una frase que decía: «La última página es el fin de todo». Olivia pasó la hoja, no quería llegar al final del cuaderno. Se le secó la boca. De nuevo, otra frase suelta en medio de la página que decía: «El faro es un portal. La luz atrae lo desconocido». La joven sentía estar a punto de entrar en pánico. Miró a su alrededor, sintiendo que algo se movía en la oscuridad. Eran sombras, las sombras tan extrañas que contaban los rumores. Olivia cerró con fuerza el cuaderno y giró sobre sí misma, clavando sus ojos en la puerta. Su instinto chillaba en silencio que debía salir de allí. El cuaderno se abrió solo, con furia, como un resorte. «Debes terminarlo», dijo una voz en su cabeza. «No puedes escapar de lo que has desatado». Con el corazón en la garganta, Olivia continuó leyendo. La clave de todo estaba en ese libro. Ahí debía haber una solución, una pista, algo que le ayudase a defenderse. La última línea decía: «Hay que completar la historia, o serás parte de ella». De pronto la habitación se oscureció y comenzó a aparecerse algo espectral, pálido. Era la figura del guardián. Con un bramido potente y ensordecedor le dijo: «Termina». La chica se quedó paralizada. Él volvió a repetirlo. Esta vez parecía que el propio faro temblaba. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y Olivia sintió que el aire se volvía más pesado. Sabía que debía escribir su final.
Con cada frase que trazaba en su cuaderno, el faro cobraba vida. La joven sentía la adrenalina correr por sus venas, se sintió flotar, invisible ante el mundo. Su cabeza parecía una máquina en piloto automático funcionando a toda velocidad. La luz de la linterna parpadeó y en un instante se encendió con una intensidad cegadora. El guardián sonrió, satisfecho. Pero su expresión se tornó en horror cuando Olivia sintió que su propio cuerpo se desvanecía. Se le había acabado el tiempo. La joven suplicó piedad, auxilio. Prometió ayudar a las sombras, hacer lo que fuera. Pero era demasiado tarde. Había agotado hasta el último segundo. Y comenzó a formar parte de todo ello. La última página se cerró con un eco y Olivia desapareció en el misterio. Pasaron los días. Había una extraña quietud. Como siempre, como antes de que Olivia fuese allí. El faro continuaba en pie, en silencio, en la oscuridad. Al caer la noche, los aldeanos podían escuchar un susurro en el viento. Quizá los supuestos suspiros de una joven que una vez buscó desentrañar el secreto del faro, ajena a las advertencias, a las palabras de sus mayores, de los autóctonos, sin estar preparada para batallar contra las sombras.